Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a toca el módulo al Departamento de Ginecología Oncológica y tenemos varios tópicos a tratar. Dentro de ellos tenemos el primer tema, que es radioterapia hipofraccionada en el tratamiento de cáncer de cervix localmente avanzada. Se van a ver aspectos de calidad de vida y además la toxicidad aguda que ha presentado. El siguiente tópico será acerca de actualidades de la estadificación de cáncer de vulva. Además, se van a ver aspectos si la linfadenectomía sirve o no sirve en estas etapas. La visión va a ser por parte del cirujano, pero además la visión también por parte del radioterapeuta para ver cuál es su pensamiento acerca del tratamiento. Y como tercer tópico tenemos el acerca de cáncer de endometrio, ganglio centinela versus linfadenectomía pélvica paraórtica. ¿En cuáles grupos? En aquellos de mal pronóstico, histologías de alto grado e histologías de mal pronóstico. Aquellas histologías que generalmente tienen un porcentaje mayor de dar metástasis a nivel ganglionar. Iniciamos con el tema con la doctora Lenny Gallardo. La doctora Lenny Gallardo, ella es médico genetista, pero ella pertenece a la línea de investigación en cáncer de cervix de aquí del Instituto Nacional de Cancerología, junto con el doctor David Cantú. Ella tiene un doctorado en ciencias médicas y aparte tiene una maestría en ciencias de la salud. El primero o el doctorado está por parte de la UNAM y la maestría por parte del Instituto Politécnico Nacional. Eh, la doctora, pues, es una entusiasta en cuanto a esa línea de manejo y de tratamiento en cáncer de cervix. Vamos a ver cómo se desempeña o cómo se ha visto el manejo de estos pacientes que son tratados con terapias que normalmente el estándar va a ser quimio-radioterapia, pero se está empleando radioterapia hipofraccionada. Veremos los resultados de estos estudios. Por favor, doctora Lenny, le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Hola, buenos días, agradezco la invitación. Y pues vamos a platicar sobre el hipofraccionamiento y qué es lo que está pasando en el tratamiento o qué es lo que queremos hacer en el tratamiento de cáncer cervicuterino. Como sabemos, el cáncer cervicuterino es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres. Más de 500,000 nuevos casos ocurren al año y aproximadamente 311,000 mujeres murieron en el 2018 en el mundo por este padecimiento. De estas 311,000 mujeres, 90% de las muertes ocurrieron en los países de ingresos medios a bajos. Y en México, el cáncer cervicuterino ocupa el tercer lugar en incidencia y el segundo en mortalidad en mujeres entre 20 y 84 años. El tratamiento estándar para el cáncer cervicuterino localmente avanzado es la quimioterapia con radioterapia concomitante, seguida de braquiterapia. Este tratamiento es una modalidad que se instituyó a partir de 1999 y a partir de esa fecha hasta ahora no hemos tenido grandes avances o cambios dentro de las posibilidades o alternativas en pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer cervicuterino localmente avanzado. Tienen muchas razones, son tumores que no responden fácilmente a la quimioterapia y la cirugía en este grupo de pacientes no es una opción por la extensión de la enfermedad. Entonces, la radioterapia constituye un pilar importantísimo en este tratamiento. En escenarios en donde no tenemos disponibilidad de radioterapia o la radioterapia está limitada, existen guías que nos hablan sobre alternativas del tratamiento. Una es quimio y radioterapia concomitante externa a pelvis, seguida de cirugía, y otros escenarios nos pueden hablar de histerectomías. Dentro de la cirugía, perdón, podemos hablar de histerectomía extrafacial si es que hay una enfermedad residual después de recibir 65 a 68 Grays, y o histerectomía radical
ya sea tipo 2 o tipo 3, después de una dosis de 50 Gray. ¿Cuáles son las limitantes para el tratamiento estándar? Las limitantes principales tienen que ver con la disponibilidad tanto de equipos como de personal especializado para el manejo de los aceleradores lineales. Los equipos de radioterapia, se sabe que 160 centros de radioterapia en el continente africano y el 60% de los aceleradores lineales en este continente se encuentran solamente en 2 países. 29 de los 54 países de África no disponen de un solo equipo de radioterapia. Solamente 20 de 54 países en África tienen una unidad de braquiterapia. Y yéndonos un poco más cerca, en Honduras, donde aproximadamente hay 1,000 casos nuevos al año, solamente hay un equipo de braquiterapia en todo el país. ¿Cuál es el escenario en México? Tenemos 83 centros de radioterapia, todos están distribuidos en todos los estados excepto Tlaxcala y Quintana Roo, y no hay una cantidad suficiente, porque se estima que en México existe una ocurrencia de aproximadamente 20,444 casos al año, con una incidencia de 35.4 por 100,000 mujeres. Si ponemos estas limitantes respecto a la disponibilidad de aceleradores lineales, comparando Estados Unidos y Canadá, México, África y Sudamérica, podemos ver estas grandes diferencias en donde nos lleva a una espera desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento en México de 3 meses hasta 1 año. En el INCAN, la media de espera de una paciente desde que se diagnostica y se decide el tratamiento en base a radioterapia es de aproximadamente 45 días. ¿Qué es el hipofraccionamiento? El hipofraccionamiento es una modalidad de las fracciones de radioterapia en donde un menor número de fracciones con una mayor dosis de fracción se dan al día y estas dosis van a ser biológicamente equivalentes. El objetivo principal es disminuir el tiempo de tratamiento al aumentar la dosis por fracción. En el mundo, o sea, analizando los ensayos clínicos que están registrados en Clinical Trials, tenemos aproximadamente 134 ensayos clínicos que tienen que ver con hipofraccionamiento en diferentes neoplasias. Están principalmente enfocadas en próstata, mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, vejiga, colon y glioblastoma. ¿Cuáles son las ventajas del hipofraccionamiento? Vamos a disminuir el tiempo total del tratamiento, vamos a tener una mayor probabilidad de cumplimiento porque las pacientes van a estar menos tiempo en el hospital y es un tratamiento más rentable desde el punto de vista de que vamos a tener un equipo disponible 2 semanas adicionales. Dentro de los ensayos clínicos en CACU, para este año tenemos en Clinical Trials reportados 299 que están activos. En la era pre-COVID teníamos solamente 3 estudios o 3 ensayos clínicos en hipofraccionamiento en cáncer cervicuterino. De estos 2 eran nuestros, del INCAN, y 1 estaba en China. Y después de que viene COVID, empiezan a aumentar los ensayos clínicos en donde se están proponiendo diferentes dosis hipofraccionadas para pacientes en tratamiento para cáncer cervicuterino. Dentro de los ensayos clínicos registrados, tenemos acá los nuestros, uno que es de China y otro importante que es un ensayo clínico de Canadá que está empezando aproximadamente empezó hace 2 meses, que pretende medir objetivos similares a los nuestros. ¿Qué es lo que pasa con la calidad de vida de los pacientes con cáncer? Sabemos que durante mucho tiempo el estudio de los tratamientos y las alternativas para los pacientes ha estado enfocado en la respuesta al tratamiento y la supervivencia global, dejando de lado la calidad de vida, pero dada el éxito de muchas terapias, pues tenemos que enfocarnos también en cómo quedan las pacientes después de esto o cómo se la pasan durante el tratamiento. Por lo tanto, pues ya tenemos nosotros diferentes herramientas que están estandarizadas y que están ya evaluadas para población mexicana que utilizamos nosotros para evaluar justamente esto como un dato adicional dentro de los ensayos clínicos. El hipofraccionamiento en escenarios catastróficos, perdón, no se carga. Pero bueno, acá pues la intención era mostrarle la cantidad de papers que tenemos en los últimos 2 años durante COVID de diferentes grupos de impacto internacional que están hablando sobre las alternativas de hipofraccionamiento en los diferentes escenarios, tomando en cuenta que
la pandemia obligó a tomar medidas para poder tener un equilibrio entre el tratamiento y el riesgo de padecer COVID en las pacientes con cáncer. Antes de esto, pues nosotros ya habíamos propuesto, porque teníamos este problema de retrasos en el inicio del tratamiento, que sabemos que afecta directamente la supervivencia de las pacientes, este estudio. Este es un estudio fase 2 aleatorizado de quimioterapia externa concomitante con fraccionamiento estándar y la comparamos con hipofraccionamiento. Este estudio está registrado tanto en Clinical Trials como aprobado por nuestros comités. El tratamiento estándar en cáncer cervicouterino incluye radioterapia externa y braquiterapia, y tenemos que aproximadamente el 70% de la población de pacientes con cáncer cervicouterino que llega al INCAN tienen cáncer cervicouterino o el diagnóstico de una enfermedad avanzada o localmente avanzada. La carencia de equipos de radioterapia y personal capacitado para el manejo del mismo nos hace proponer alternativas que nos ayuden a mejorar esto, el retraso en el inicio del tratamiento, el impacto en el pronóstico de los pacientes y el uso de la quimioterapia aunada al control local de la enfermedad con cirugía, en vez de braquiterapia, es una alternativa que se puede utilizar en ciertas etapas de cáncer cervicouterino localmente avanzado. El objetivo general de este estudio fue determinar la seguridad y la tasa de respuesta de la quimiorradioterapia externa hipofraccionada seguida de cirugía en pacientes con cáncer cervicouterino localmente avanzado. Como es un tipo de intervención que va a tener cirugía, nos limitamos a las primeras etapas del cáncer cervicouterino localmente avanzado, que va de la 1B3 a la 2B. Incluimos algunas pacientes clasificadas como 13-2, pero que eran pacientes que de inicio tenían una clasificación de 1B3 a 2B y que además en el PET tuvieron adenopatías menores a 20 milímetros que se sabían no van a influir en el pronóstico de estas pacientes y estas pacientes pueden ser llevadas a cirugía. ¿Cuál fue nuestra intervención? Tenemos dos grupos, el que denominamos estándar, las pacientes se sometían al tratamiento normal, que consta de quimioterapia en base a platino una vez a la semana, en concomitancia con radioterapia. Estas fracciones de radioterapia iban de 1.8 a 2 para completar entre 45 y 50 grays en 5 semanas. En el brazo experimental se sacó una equivalencia radiobiológica de los 50 grays, que equivale a 37.5 grays. Esos 37.5 grays se dividieron en 15 fracciones de 2.5 cada fracciones, aunado a quimioterapia en base a platinos, una vez a la semana por 3 semanas. Posteriormente, después de 4 a 6 semanas, o a 5, perdón, las pacientes eran sometidas a histerectomía radical con muestreo de ganglios linfáticos pélvicos y en caso de sospecha de ganglios linfáticos paraórticos. Este es el resultado del análisis intermedio de seguridad que hicimos. En total analizamos a 37 pacientes, que son pacientes que ya concluyeron el tratamiento y que llevan al menos 3 meses de seguimiento para que podamos nosotros evaluar la parte de toxicidad aguda. Dentro de las características generales del estudio, como podemos ver, no tenemos diferencias entre los grupos. Esto pues se logró en parte con la aleatorización. Tenemos que el índice de masa corporal de las pacientes es casi exactamente el mismo y los datos iniciales de hemoglobina, creatinina, leucocitos, linfocitos, albúmina, etcétera, estaban muy parecidos entre los grupos. O sea que teníamos grupos que estaban iguales. Respecto a las etapas clínicas, al inicio tuvimos un poco de desbalance en el grado de los pacientes, porque por aleatorización se nos fueron más pacientes a el grupo experimental con grados poco diferenciados. Sin embargo, después de una evaluación de seguridad que se hizo con las primeras 20 pacientes, se volvieron a analizar los criterios de inclusión y en estas salieron 4 pacientes, o eliminamos a 2 pacientes que tenían carcinomas adenoscamosos, que ya no son parte de este estudio. Dentro de los efectos adversos, tenemos que la mayoría de las pacientes presentó al menos eventos adversos grado 1. Y dentro de los eventos adversos grado 2, la náusea y el vómito y la diarrea, tal como se ha reportado en la literatura,
fueron los más frecuentemente, los que se presentaron más frecuentemente. También tenemos evaluaciones sobre la anemia, neutropenia, fatiga, disuria, cistitis, lesiones renales agudas, proctitis, constipación y dolor. Y como podemos ver acá, no tenemos ninguna diferencia entre los grupos, excepto en este evento adverso grado 2, en donde fue mucho más frecuente en el grupo control que en el grupo experimental. La temporalidad de la presentación de estos 5 eventos adversos en el grupo control fue al final de la 5ª semana, que como vemos por el diseño del estudio, pues solamente las pacientes del grupo estándar estaban recibiendo tratamiento a las 5 semanas. Por lo tanto, probablemente la acumulación de la toxicidad tenga que ver con esto. Dentro de los eventos adversos grado 3, que son los que nos interesan más, no encontramos diferencias entre los eventos que se reportaron en grado 3. Tuvimos una paciente que presentó sangrado, tuvimos 2 pacientes del grupo experimental que presentaron diarrea y 2 pacientes del grupo control que presentaron anemia grado 2. En este caso también la anemia grado 2 se presentó al final de la 5ª semana. Dentro de la atención en urgencias y hospitalización de las pacientes durante el tratamiento o dentro de los primeros 3 meses después de haber finalizado el tratamiento, podemos ver que tenemos 9 pacientes, o sea, el 50% de las pacientes requirieron al menos una evaluación en atención inmediata por los eventos adversos grado 2 y grado 3. En muchos casos las enviábamos por posibles eventos adversos grado 3 y al reclasificarlas, pues quedaban en grado 2. Y también el 50% del brazo experimental, con una tasa de hospitalización del 22% en el brazo control y 31.6% en el brazo experimental. La mayoría de estas pacientes tuvieron infecciones urinarias que requerían tratamiento con antibióticos intravenosos y esa fue la razón principal por la que se hospitalizaron. Respecto a la toxicidad hematológica, sabemos que la radioterapia per se puede darnos toxicidad hematológica cuando es radioterapia externa hacia pelvis. Y lo que podemos ver aquí es que se presenta, pero en ambos grupos se presenta de manera parecida. O sea, los patrones de presentación son iguales tanto en el grupo de hipofraccionamiento como en el grupo de experimental. Esto es muy importante porque dentro de la teoría se habla de que a mayor dosis, que es la que damos en el hipofraccionamiento, podría provocarse un aumento de la toxicidad a nivel hematológico y como podemos ver aquí, no hay diferencias, pero además tenemos que ver acá que en el caso de la linfopenia, que es algo muy común y podemos ver esta baja desde, estos son los linfocitos basales, a los linfocitos prequirúrgicos, existe una baja acentuada de los linfocitos y la comparación a los 3 meses, las pacientes del grupo experimental recuperan más rápido el nivel total de linfocitos. Respecto a la anemia, pues la media de inicio o de hemoglobina basal fue de 12.5 y 12.4 aproximadamente. Como podemos ver aquí, baja un poco, baja como hasta 10.8 y tratamos siempre de mantenerla arriba de 10 en la medición antes de la cirugía. Y para las 3 meses la mayoría de las pacientes estaban dentro de un rango de recuperación que además tiene que ver con el sangrado por la cirugía, aceptable. ¿Qué es lo que pasa con otros indicadores que nos dicen o nos hablan además de la toxicidad? Sabemos que uno de los principales efectos adversos gastrointestinales pueden provocarnos deshidratación y la deshidratación llevarnos a falla renal. Como podemos ver acá, no hemos presentado falla renal en estas pacientes, al menos no atribuidas al tratamiento. Y las curvas, si bien se entrelazan acá, al final siguen estando normales y dentro de los rangos normales de creatinina. Respecto a la nutrición, un indicador indirecto de es la albúmina y podemos ver que se comporta de manera igual en las pacientes del grupo control y del grupo experimental. Al final, todas estas pacientes van a estar dentro de rangos normales, aunque podemos ver que en ambos casos va bajando a través del tiempo.
Respecto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, parte de los objetivos de este primer estudio era encontrar este grupo de pacientes en el que podamos evaluar la respuesta patológica atribuida al tratamiento como tal. Entonces, estas pacientes eran sometidas a histerectomía y teníamos la ventaja, a diferencia de otros grupos de cáncer cervicuterino localmente avanzado que se tratan con braquiterapia, de poder evaluar la respuesta patológica. Y como podemos ver acá, no encontramos diferencias en la respuesta como tal. Respuesta completa se observó en 6 pacientes del grupo control y en 7 del grupo experimental, 33 contra 36%. Focos microscópicos que no requirieron tratamiento, 9 pacientes del grupo control y 7 del grupo experimental. Focos microscópicos que requirieron tratamiento adicional, eso porque tenían otras características de mal pronóstico, invasión linfovascular extensa o multifocalidad. Una paciente del grupo control y 3 del grupo experimental, y respuesta parcial encontramos en 2 pacientes del grupo control. Quiere decir que encontramos tumor macroscópico después de la radioterapia externa, y 2 del grupo experimental, sin encontrar diferencias entre los grupos. Dentro de la calidad de vida, nosotros evaluamos a las pacientes al inicio, en la mitad del tratamiento, al final de la radioterapia, antes de la cirugía y 3 meses después. Como podemos ver acá, la calidad de vida en las pacientes del grupo estándar baja drásticamente a la mitad del tratamiento y posteriormente empieza a subir. En el caso de las pacientes del grupo experimental, esta baja es un poquito más lenta, es más al final del tratamiento y luego empieza a subir para estar igualitas o nivelarse a los 3 meses. Esta es una comparación de los estudios que hasta ahora están publicados de hipofraccionamiento en cáncer cervicuterino localmente avanzado, comparado con el nuestro, para que podamos ver las diferencias respecto a toxicidad. Lo único que podemos concluir es que aparentemente en este grupo pequeño de pacientes todavía no hemos tenido diferencias respecto a toxicidad aguda. Esto se ha llevado de la mano con la calidad de vida y con los indicadores bioquímicos que tenemos y que hemos presentado. Si tienen alguna pregunta, quería mostrarles algo rapidito. Tenemos un grupo de pacientes que ya ha pasado los 2 años de seguimiento, y parte de lo que se le observa al hipofraccionamiento, más que la toxicidad aguda, es la toxicidad crónica en estas pacientes. Proctitis, ictitis actínicas, etc. Sin embargo, como podemos ver acá, en este grupo de pacientes, que en total tenemos 32, que ya pasaron 2 años, no hemos tenido eventos adversos grado 3, ni en proctitis ni en cistitis, y solamente tuvimos un evento adverso grado 2 en el grupo control y un evento adverso grado 2 respecto a proctitis en el grupo experimental. Si tienen alguna pregunta, pues estoy abierta a sus dudas y comentarios. ¿Manda? Bien, para continuar, vamos al siguiente tópico sobre las actualidades sobre la estadificación de cáncer de vulva y si es necesario realizar linfadenectomía complementaria posterior a ganglio centinela cuando este es positivo. Vamos a ver 2 visiones, una visión del cirujano, una visión quirúrgica, y la otra, la visión del radioterapeuta. Por la parte de la visión quirúrgica, daremos la palabra a la doctora Rosa Salcedo. Ella es adscrita al servicio del Departamento de Ginecología Oncológica, y la doctora Salcedo tiene una maestría y doctorado en ciencias médicas, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es una adscrita destacada aquí en nuestro servicio, donde su línea de investigación está guiada a cáncer de vulva, ovario, pero también ve el resto de las patologías. Y por la parte de la visión de radioterapia, tenemos al doctor Salvador Gutiérrez Torres, que es médico radiooncólogo. Él también se encuentra adscrito al servicio o al departamento de ginecología oncológica,
y él se desempeña en este tipo de tumores. Él es un joven y entusiasta médico que, pues, se encuentra en nuestro departamento y que le vemos mucho futuro en estas líneas de investigación. Bueno, les agradecemos su presencia y al final de las pláticas todavía veremos al doctor Digilmi y al final haremos las preguntas y respuestas. Y continuamos. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a dar un repaso de 15 minutos sobre lo que es el cáncer de vulva y me voy a enfocar en los puntos más importantes que se ha habido cambios y que se han discutido principalmente en los últimos congresos internacionales de ginecología. Entonces, antes que nada, vamos a ver, el cáncer de vulva sabemos que es el cuarto lugar, el cuarto de todos los cánceres ginecológicos y por ende, y su poca incidencia obviamente, tiene un menor interés. A veces como que lo dejamos, es un cáncer de vulva y lo ponemos aparte, pero creo que es importante que tengamos bien claro que el 90%, bueno, de todos ellos van a ser un carcinoma epidermoide, que va a haber dos tipos principalmente, los asociados a BPH y obviamente los que no. Pero una cosa importante es que se están incrementando los casos, como veremos en la siguiente diapositiva. Ha habido un cambio epidemiológico muy importante que, aunque no lo hemos visto a lo mejor en nuestro país por la falta de registros, sí se está viendo a nivel mundial. Entonces sabemos que los casos asociados a BPH son del 22 al 40% de los casos a nivel mundial y obviamente los asociados al líquen escleroso, que son en pacientes mayores de 60 años, donde la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada va a representar la lesión precursora, que aunque es menos del 5%, sí va a tener una alta tasa de progresión a corto plazo. En el INCAN del 2017 al 2021 solamente hemos tenido 81 pacientes con una mediana edad de 68 y nuestras pacientes jóvenes todavía son muy pocas. Sabemos que obviamente es baja la incidencia todavía. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es esto. Creo que debemos de dejar de pensar en el cáncer de vulva como una neoplasia que se va a seguir siendo en baja incidencia y que probablemente no vamos a tener muchos casos. Creo que esto va a cambiar con el paso del tiempo como se ha habido a nivel mundial. Sabemos que el 65% ocurre en las regiones de alto ingreso y en las últimas décadas ha habido un incremento de su incidencia en un 14% en todas las edades, con un porcentaje aproximado de incremento de 4.5% cada 5 años. Lo más importante de esto es que ha habido un incremento del 38% en menores de 60 años. Este incremento, como lo reporta este estudio, en donde se hizo una revisión de los diferentes registros de cáncer, se ha visto principalmente en, bueno, 51% en Europa y en Oceanía, Asia, siendo estos países los más afectados. En lo que se refiere a América, esa incidencia no hubo un incremento en Norteamérica y lo que se respecta a nuestro país no se menciona, pero tenemos que tener bien claro que nosotros no tenemos para el 2017 un registro de cáncer confiable donde pudieran sacar los datos para hacer una comparación de cómo nos está yendo nuestra población y que si realmente ha habido un incremento. El incremento que se ha visto en estos pacientes jóvenes se justifica o se cree que es debido a la prevalencia que existe de BPH en cada uno de esos países y que obviamente también tenga que ver con la presencia de factores de riesgo y con los esquemas de vacunación que hay contra BPH, ya que se ha visto que muchos de ellos nos ayudan a disminuir la incidencia de lesiones preinvasoras también no cervicales. Sin embargo, les repito, esto no lo tenemos actualmente, pero esperemos que con un registro que podamos tener en nuestro país en algún momento podamos ver realmente si ha habido este incremento en la incidencia. Ahora, hablando con el tema que vamos a ver de los tres que vamos a ver el día de hoy, pues es la estadificación. Una cosa muy importante de la estadificación de cáncer de vulva es que a partir de 1988, cuando se incorporan los factores patológicos quirúrgicos, recordemos que antes de esta fecha nuestra estadificación era clínica y no tenía gran validez, pero a partir de este año comienza a tener una mayor precisión pronóstica con respecto a la previa. Para el 2019 cambia la estadificación, cambiamos y hacemos una etapa clínica 2 en la cual ya se incorporan las pacientes que tienen afección del tercio inferior de la uretra, de la vagina y del ano, y se incorpora el tamaño de la metástasis y el número de ganglios afectados a la estadificación. Sin embargo, es inconsistente en cuanto a su valor pronóstico y ellos mismos lo ponen y lo escriben en esta publicación y ahorita en la 2021, donde dicen las limitaciones que tenía esa estadificación. No tenía una validación prospectiva que hayan realizado y sabían que tenían limitaciones y que probablemente pudo haber sido un poco confusa esta clasificación de la etapa clínica 3, que si recuerdan era que si la metástasis era mayor o menor de 5 milímetros, que si era un ganglio, que si era más de 2 ganglios, etcétera.
Y lo que más vino a ver con este tipo de estadificación fue de que se hicieron múltiples intentos de evaluar si realmente era un reflejo esa estadificación del pronóstico de las pacientes, y hubo muchos estudios inconsistentes. El primero de ellos decía que con 468 pacientes mostraba que no había una diferencia entre las diferentes etapas clínicas A, B y C. O sea, se interponían su supervivencia. Y una cosa también importante que vieron en la etapa clínica 2 es que si la etapa clínica 2 era menor de 4 centímetros, casi alcanzaba una supervivencia como si fuera una etapa clínica 1B, y la etapa clínica 2 mayor de 4 centímetros, entonces sí tenía una peor supervivencia. Una cosa que sí demostraron era que el tamaño de la metástasis importaba, y que sí, 5 milímetros, sí había una diferencia entre la supervivencia y también la diseminación extracapsular. Para ese estudio que se realiza posteriormente, también encuentran una falta de capacidad pronóstica, principalmente en la etapa clínica 3, y este es el único estudio donde dicen sí importa el número de ganglios y el tamaño de las metástasis. Sin embargo, el número de pacientes era mucho menor y tiene algunas cuestiones metodológicas. Entonces, ellos mismos ponen en su revisión del 2021 que sí tenían limitaciones importantes, y entonces lo que hacen es que a partir del enero del 2010, o sea, un año después de que publican la clasificación del 2009, comienzan a hacer una base prospectiva de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2017, donde analizan sus datos posteriormente y determinan 12.063 casos para evaluar y determinar si realmente esas etapas clínicas necesitaban algún tipo de modificación. Como se dan cuenta, la media de edad fue de 64.3 años con una desviación estándar de 14.4. Ellos, dentro de sus análisis, que veremos más adelante, que es la siguiente diapositiva, dicen que, bueno, esta estadificación tiene como objetivo todos los tipos morfológicos del cáncer vulvar, excepto el melanoma de vulva, y aquí sí determinan que es importante determinar el estatus de BPH por ser pronóstico. De acuerdo, sabemos que esas pacientes tienen un mejor pronóstico con respecto a las que no lo tienen. Y recordando que las pacientes que tienen mayores de 60 años, hasta un 13% pueden tener esta asociación. Y entonces, ¿cuáles son los principales cambios? Se los puse así para ahorrar tiempo, pero una cosa importante es que sí determinan que el tamaño que ya sabíamos en la etapa clínica 1, pues sí es importante, obviamente, al igual que la profundidad de invasión en milímetros, ya que cada milímetro, pues obviamente incrementa la probabilidad de afección ganglionar. La etapa clínica 2 se queda igual, pero lo más importante, la etapa clínica 3, sí es lo que quiero que vean. Sí determinan que el tamaño de la metástasis menor o mayor de 5 milímetros es importante, pero una cosa que ven es que el número de ganglios no importa. O sea, no importa el número de ganglios afectados, el tamaño de la metástasis sí, y la diseminación extracapsular es lo que también da un peor pronóstico todavía al paciente, por lo que se sigue quedando como etapa clínica 13. Y otra cosa que quiero que vean es de que la afección de los tercios superiores de la vagina, de la uretra, del ano, de la mucosa vaginal, que aquí se dan cuenta ya la etapa clínica 4A pasa a ser etapa clínica 3. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el pronóstico no se ve afectado, tienen un mejor pronóstico aún que aquellos pacientes que no tienen enfermedad fija o afección de la pelvis, lo que los lleva a determinar que con esta escala pronóstica puede haber un mucho mejor pronóstico de esas pacientes. No quiere decir que esta estratificación sea perfecta, probablemente tengan que tener que hacer alguna revisión, ellos mismos lo aclaran, y hay una editorial muy interesante que dice que esa etapa clínica 2, ¿qué pasó con ella? Porque en la previa estadificación decíamos que el tamaño menor de 4 centímetros o mayor de 4 centímetros podía dar un cambio. Ellos no lo analizaron, no encontré dónde lo respondieran, pero creo que es interesante, y creo que el mejorarla y probablemente el seguir afinando esta estadificación será importante en los próximos años. Ahora, otra cosa que quiero comentarles, que aunque no venía, pero que es parte de este up-to-date del cáncer de vulva, son los márgenes. ¿Por qué lo pongo? Porque es algo que se discutió en los congresos previos. ¿Por qué seguimos viendo 8 milímetros como el margen que debemos alcanzar en una paciente con cáncer de vulva que es resecable? Todos tenemos claro lo que nos han enseñado, que debemos de tener un margen al menos de 2 centímetros para alcanzar un margen patológico de al menos 8 milímetros por la retracción que tiene el tejido. Y todo eso lo basamos en el estudio de HIP, hasta están los criterios de radioterapia para darle RT al primario una vez que la paciente está operada. ¿Por qué? Porque él en su estudio nos dice que un margen mayor de 8 milímetros no presentaron recurrencia. Y esto ha llevado a que múltiples guías, etcétera, recomendaciones, consensos, etcétera, nos digan que tenemos que tener al menos un margen aceptable de 1 centímetro, 8 milímetros patológico. Y si lo tenemos menos, ya tenemos como que reexcindirlo o valorarlo de la radioterapia en caso de que no sea posible. Sin embargo, creo que lo que se ha comentado y lo que se ha estudiado en los últimos años es por qué. O sea, ¿realmente es una recurrencia? Vamos a ver esto. Es ahora reconocido que por muchos que muchos de los cánceres de vulva recurrentes son probablemente nuevos tumores que se desarrollan en un tejido adyacente
anormal, ¿de acuerdo? O sea, no todo lo que vuelve a aparecer una nueva lesión quiere decir que sea una recurrencia de la lesión que tuvo previo. Actualmente se está abogando si una verdadera recurrencia son aquellas que se encuentran dentro de 2 centímetros o cercana a la excisión previa, y que las recurrencias dentro de los 3 meses posteriores al tratamiento realmente son fallas del tratamiento local que se hizo por parte del cirujano. Sin embargo, se está viendo sobre si son realmente segundos primarios o cancerización de campo, y que realmente son otras lesiones, que el tejido es anormal, que la paciente ya tiene alteraciones de ese tejido y que realmente son nuevas lesiones y no son una recurrencia del que tuvieses previamente. Además de esto, hay múltiples publicaciones donde se ha demostrado que el margen de 8 milímetros, 5 milímetros, hasta 3 milímetros no va a tener un impacto en la recurrencia local, y que realmente lo que importa es si la presencia de otras lesiones como líquen escleroso o neoplasia interperoneal vulvar diferenciada en el margen, eso es lo que sí incrementa un riesgo de recurrencia local. Y una cosa muy importante de este estudio de revisión sistemática que se realiza es que entre las pacientes con margen menor de 8 milímetros no hay diferencia entre las que recibieron y no recibieron RT, y el único factor pronóstico de recurrencia es que el margen sí estuviera positivo. Con todo esto, pensando de que estamos abogando por 8 milímetros por un estudio, pero que la evidencia, cada vez mayor evidencia nos está diciendo, realmente es una recurrencia, primero. Segundo, realmente está teniendo un impacto ese margen. Actualmente las guías o los que se la leen o estamos revisando, dicen, bueno, realmente vale la pena llevarlo a 8 milímetros cuando cada vez hay una mayor información que te está diciendo que no es importante y que probablemente tenerlo menor es suficiente, y realmente vale la pena radiar a ese paciente, y al doctor de radioterapia nos explicará ampliamente si realmente vale la pena continuar haciendo esto. Esto que les pongo aquí es lo que escribieron en el Up to Date que se hizo en el ESGO del año pasado, y ellos decían que ellos recomendaban o ellos hablaban no la no excisión o la radioterapia adyuvante cuando tenías al menos un margen de 3 milímetros, solamente cuando hay neoplasia interepitelial vulvar diferenciada podías considerar la reexcisión cuando es visible, de acuerdo a alguna lesión, y solamente cuando hay líquen escleroso de tratamiento. Entonces, esto nos hace ver realmente si tenemos que seguir casados con este margen, si realmente tenemos menor de 8 milímetros, ¿vale? Tenemos que darle radioterapia adyuvante, pero eso lo comentará el doctor en su visión de radioterapia. Y lo que sigue con esto, que pequeño repaso rapidísimo que les voy a estar dando, es esto, sobre el ganglio centinela, que es uno de los temas también importantes de esta plática. Una cosa importante es de que sabemos que actualmente el ganglio centinela es recomendado en todas las guías. El ganglio centinela vino a revolucionar el tratamiento de diferentes neoplasias y la vulva no se queda atrás. Sabemos que ahorita está indicado en pacientes que tienen un cáncer unilocal menor de 4 centímetros sin ganglios sospechosos. Sabemos que actualmente el uso de radiomarcadores es obligatorio y el uso del azul patente o de algún tipo de colorante es opcional. ¿Por qué? Porque sabemos que la irrigación o el drenaje linfático de la vulva puede cambiar si se acerca a la línea media o si la cruza, ¿de acuerdo? También sabemos que la linfocintigrafía es recomendable para la identificación preoperatoria de la localización del número de ganglios. Y una cosa importante que también dicen y que a veces se toma como dogma es que debes de enviar siempre estudio transoperatorio. Y actualmente se dice, ¿por qué tienes que enviarlo? Lo puede ser realizado para evitar un segundo procedimiento, sí, pero tienes que asumir el riesgo de que tengas pérdida de tejido durante la evaluación transoperatoria y la pérdida de probables micrometástasis. Recordando que las micrometástasis sí tienen, obviamente, te dan un pronóstico de esa paciente. Sí, mejor, pero es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente se dice, ¿puedes hacer el estudio transoperatorio? Sí, pero no debe ser el dogma de empieza estudio transoperatorio, sale positivo, la linfa contralateral. Podríamos dejar el estudio transoperatorio, podríamos dejarlo definitivo el ganglio y hacerlo en un segundo tiempo quirúrgico, completar la linfadenectomía. Creo que esto es algo que debe ser asumido en cada institución, pero sí creo que debe ser considerado. Y el caso de metástasis en ganglio centinela, actualmente, hasta estas guías del ESGO que salieron, es el uso de una linfadenectomía complementaria. ¿Y por qué es importante que platiquemos del ganglio centinela? Porque sabemos que vino a revolucionar, como les dije, el tratamiento, disminuyó la morbilidad del mismo, con tanto disminución del linfedema como disipila y múltiples complicaciones que aquí pueden ustedes ver y que obviamente llevaron a un retraso de tratamiento adyuvante. Sin embargo, se publica recientemente el año pasado este estudio, el GROWING 5.2, el cual tenía como objetivo primario determinar si la radioterapia inguinofemoral es una alternativa segura a la disección linfática en los pacientes con ganglio centinela metastásico. Y ellos tomaron como punto las recurrencias ganglionarias en los primeros 24 meses. Cabe mencionar que este protocolo, cuando inició, las metástasis o el ganglio centinela positivo se consideraba si era micrometástasis, macrometástasis, aún con extensión extracapsular.
El objetivo secundario era la morbilidad relacionada al tratamiento. Claro, al ser un estudio en el que estás evaluando una nueva opción de tratamiento, tienes que tener reglas de paro o stopping rules con el objetivo de evaluar si tu maniobra es segura para el paciente y puedes continuar el estudio. Ellos tomaron como reglas el número de recurrencias inguinales. Participaron 59 hospitales de 11 países de diciembre del 2005 al octubre del 2016 con 322 pacientes. Tomaron en consideración, pues obviamente, los tumores a los que está indicado, tumores unifocales de menores de 4 centímetros, con una imagen preoperatoria, sin ganglios sospechosos, y si había ganglios de mayores de 15 milímetros o potencialmente sospechosos, se realizaba BAF para confirmar que eran negativos. Y algo muy importante es que las reglas de detenimiento fueron activadas en junio del 2010, después de 54 meses y con 92 pacientes reclutadas, debido a recurrencias ganglionarias. Tenían para ese momento 10 recurrencias y de estas 9 eran en pacientes con macrometástasis. El análisis interino que realizaron mostró que pacientes con alto riesgo de recurrencia eran aquellos con metástasis mayores de 2 milímetros, o sea, macrometástasis, y con extensión tumoral extraganglionar, por lo que hacen una enmienda del protocolo en donde solamente las pacientes con micrometástasis no serán llevadas a linfadenectomía complementaria, sino a radioterapia, y las pacientes con macrometástasis sean llevadas a disección inguinofemoral. Aquí podemos ver de forma muy breve qué fue lo que ocurrió. Sabemos que esas son las pacientes que eran potencialmente candidatas, pacientes con ganglio centinela negativo. Esas pacientes, aunque no siguen este algoritmo, sí fueron analizadas y son parte de su análisis cuando uno ve el estudio. Las pacientes con ganglio centinela positivo, como se dan cuenta, con macrometástasis, entre las pacientes con macrometástasis sabemos que fueron llevadas a radioterapia y fue aquí donde paran después de las recurrencias y pasan todas a disección inguinofemoral y de acuerdo al número de ganglios o determinan la necesidad de radioterapia adyuvante. Nosotros estamos en las pacientes de micrometástasis, donde aquellas fueron llevadas a radioterapia, algunas con quimioterapia concurrente, solamente 14, y el número de metas que tuvieron, 16 fueron llevadas a disección inguinofemoral y de acuerdo a los resultados de la misma, la radioterapia, o también hubo pacientes obviamente que no recibieron tratamiento, ya sea por complicaciones, decisión de la paciente, retiro del estudio, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Pues que las pacientes con micrometástasis, las recurrencias eran de 3.8%, recordando que las recurrencias reportadas en pacientes con ganglio centinela negativo, tanto en este estudio como en el PRONS previo, que fue en el que se demostró la seguridad de dejar a la paciente con ganglio centinela negativo, o sea, podríamos dejar a una paciente con ganglio centinela negativo sin disección linfática, es del 2.3%, o sea, la recurrencia es prácticamente muy semejante. Las pacientes con macrometástasis, la recurrencia con RT fue de 22% comparado con 6.9% con linfadenectomía más menos RT. Y aquí quiero que quede un punto muy importante, la radioterapia. Si nosotros leemos el estudio y posteriores publicaciones al mismo, podemos ver, y bueno, y algunas críticas que he escuchado en otros congresos, es la radioterapia que se dio. Aquí el punto de la radioterapia que se le da a la macrometástasis, dicen la dosis de la misma. Yo no me voy a andar en eso, pero creo que es un punto muy importante que se tendrá que discutir ahorita con el doctor de radioterapia. ¿Por qué? Porque dicen, realmente la dosis, si recordarán, habrán leído el estudio, era de 50 Gray y dicen, realmente era la cantidad necesaria para una paciente con macrometástasis. Esto lo discutiremos más adelante, bueno, lo discutirá el doctor de radioterapia. Y obviamente el riesgo de muerte específico, una enfermedad a 2 años, específico de enfermedad a 2 años, pues será de 2.1% para los que tienen negativo. Obviamente si tienes micrometástasis, sigue siendo baja, pero incrementa que no tengas ninguna afección linfática y obviamente aquellos que tienen macrometástasis, pues su riesgo es mucho mayor. Y pues, como podemos valorar, tanto el edema y la complicaciones a largo plazo pues fueron menores. Sin embargo, esto lo comentaremos más adelante en la sección de radioterapia. Y bueno, las recomendaciones actuales o lo que podemos extraer de este estudio es que los pacientes con ganglio centinela con micrometástasis no completar la linfadenectomía, sino dar radioterapia, es una opción segura. Pacientes con macrometástasis o extensión extracapsular, tenemos que completar la disección linfática. Sin embargo, aquí queda esto, no, o sea, esto va a seguir evolucionando y ya se publicó desde el año pasado el GROWIN 5.3, o sea, es el protocolo que va a iniciar actualmente, en el cual dicen, ok, ya vimos que las metástasis mayores de 2 milímetros, la radioterapia sola no fue adecuada en eficacia y podría, pero se
considera, o su hipótesis es que podría incrementar si le agregamos la quimioterapia. Va a ser un único brazo con un tamaño de muestra de 157 pacientes, pacientes con menos de 4 centímetros, o sea, pacientes, aquellas que no se beneficiaron del estudio previo, pero que tengan macrometástasis o sección extracapsular. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a darle quimio-radioterapia adyuvante. El objetivo primario va a investigar la eficacia y seguridad de la quimio-radioadyuvante. Y bueno, ¿cómo lo van a medir esto? Con la medición de las recurrencias ganglionares en los primeros dos años de tratamiento. También tienen reglas o stopping rules, donde van a ver el número de recurrencias y de acuerdo a eso en los análisis interinos valorarán si es seguro continuar o lo pararán en algún momento. Y el objetivo secundario será morbilidad relacionada, supervivencia y calidad de vida. Y bueno, no quiere decir que sea el único escenario donde se está investigando el ganglio centinela. O sea, ya vimos que el Groins salió, el Groins.3 está comenzando a reclutar, pero también hay otros estudios muy interesantes y que creo que es importante que se lleven en la mente, porque podemos nosotros buscar alguna otra indicación para el ganglio centinela en cáncer de vulva. Hay dos estudios prospectivos que se están corriendo, que son muy interesantes, en los cuales las pacientes que se supone no son candidatas a ganglio centinela, que son aquellas mayores de, aquellas que son mayores de 4 centímetros o son multifocales, pues se va a evaluar, realizarle linfancenteriografía, ganglio centinela con disección linfática, y pacientes en las cuales valoraríamos o pensaríamos que ya no está indicado hacerse, lo que son pacientes con una enfermedad recurrente, hayan sido tratados a la ingle o no, se va a valorar si todavía hay drenaje linfático, si todavía se puede encontrar un ganglio centinela, y buscar la posibilidad de evaluar si esto es factible realizarlo en esos escenarios. Otro estudio que está muy interesante es holandés, también es un estudio multicéntrico, también tiene poco que se subió a Clinical Trials y que tuvo y que está iniciando, es este. Este tiene como objetivo primario la seguridad de reemplazar la disección inguinal completa por ganglio centinela en pacientes con cáncer de vulva recurrente, la primera recurrencia con ganglios inguinales, sin ganglios inguinales sospechosos, o sea, que sea una recurrencia local sin afección ganglionar. Estas pacientes que sean candidatas a tratamiento quirúrgico y que en el tratamiento previo y que tengan tratamiento previo a la ingle, ya sea que le hayan hecho ganglio centinela uni, bilateral, o le hayan dado linfadenectomía o le hayan dado radioterapia, ¿de acuerdo? La intervención va a ser la excisión amplia local con o vulvectomía, dependiendo del tamaño de la lesión, combinado con ganglio centinela uni o bilateral. Este estudio, si se dan cuenta, tiene como objetivo, van a seguir a estas pacientes, aun cuando no sean candidatas para ganglio centinela, también les van a dar un seguimiento parte de un comparativo, pero las pacientes que sean candidatas o que sean elegibles para un procedimiento de ganglio centinela, pues se van a tener diferentes grupos. ¿Cuáles son? Pacientes que prefieran el tratamiento estándar, o sea, la linfadenectomía, pacientes que estén de acuerdo con hacerse la disección de ganglio centinela, pero ellos mismos lo refieren en su protocolo y es muy interesante. Dicen que han visto que sus pacientes, ese es un estudio holandés, comentan que muchas veces los pacientes no aceptan el ganglio centinela, pero no quieren la linfadenectomía cuando se les explican los riesgos. Por eso es de que si están de acuerdo, cuando está indicada, si no están de acuerdo o si rechazan el tratamiento, ¿de acuerdo? Creo que ese estudio va a ser un poquito más largo, creo que será interesante ver los resultados. Y bueno, también quiero que les quede claro que no solamente ya sabemos que la linfocenteriografía es muy útil, sabemos que el radiomarcador es el ideal, siempre tenerlo, el colorante es el que viene, no ha sido tan importante, pero no quiere decir que ahí nos quedemos. Estamos buscando nuevos trazadores como este trazador super paramagnético. El problema que tiene este es el costo, la disponibilidad, la factibilidad, y que pues todavía faltaría un tiempo para hacerlo, pero se los puse solamente para que tengan claro que es necesario o no seguir avanzando y buscar nuevos trazadores que probablemente nos permitan o nos ayuden. Y bueno, como conclusión, porque ya me pasé creo, es el cáncer de vulva es una neoplasia cuya incidencia ha ido en aumento. Creo que debemos de dejar de pensar en esta neoplasia como el caso 1 o 2 que te llega de vez en cuando. Nosotros tenemos aproximadamente 15 casos al año, bajó un poco en la pandemia, pero este es nuestro promedio. Creemos que va a subir con el paso de los años, probablemente lo veremos un poco después cuando tengamos un registro o registros propios, pero sabemos que somos una sola institución y debe ser algo a nivel nacional. La nueva estadificación permite establecer un mejor pronóstico de las pacientes, sin embargo creo que todavía tiene mejorías, ellos mismos lo saben, ellos mismos van a seguir su evaluación prospectiva. Realmente tenemos que pensar si un margen de 8 milímetros patológico es necesario, creo que ya no es necesario, creo que
probablemente mayor de 3 milímetros es suficiente, pero tenemos que tener un consenso general, porque ya lo veremos con el doctor de radioterapia que nos hablará en un momento, y pacientes con micrometástasis, la RT es una alternativa segura. Creo que los futuros estudios son muy interesantes, nos van a mostrar si la quimioradio es una opción segura en macrometástasis, además, si el ganglio centinela es una opción en pacientes con enfermedad mayor de 4 centímetros, multifocal o en la recurrencia local, que son escenarios que de donde se supone que no tendría ningún papel, pero podría ser una alternativa, sí, de acuerdo a lo que salgan en los siguientes estudios. Y creo que una cosa muy importante es de que también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Creo que los estudios son muy importantes, son muy interesantes, todos nos dan una información útil, para bien o para mal, pero creo que si nosotros no avanzamos en nuestra línea de pensamiento, pues difícilmente vamos a poder adaptarlos a nuestra vida diaria. Gracias. Muy buenos días. Me parece bastante pertinente la reflexión que hace la doctora Rosa Salcedo sobre el cambio de paradigma que debemos de tener, y creo que el cambio de paradigma es bastante interesante en materia de radiooncología en los criterios que históricamente hemos tenido para el tratamiento adyuvante de cáncer de vulva. Siendo así que quiero que hagamos una pequeña revisión de estos nuevos criterios que quizá deberíamos de incluir en nuestra toma de decisiones. ¿Y por qué revisar criterios? Porque sabemos que la radioterapia conlleva toxicidad, conlleva morbilidad, entonces quizás si pudiéramos evitar este tipo de toxicidad y morbilidad de nuestros pacientes haciendo una mejor selección de los candidatos, pues tendríamos mejores desenlaces para ellos. Clásicamente, y lo que encontramos nosotros en las guías NCCN para radioterapia adyuvante en cáncer de vulva se puede sintetizar de la siguiente forma: RT adyuvante hacia el primario y radioterapia adyuvante para el control de la enfermedad ganglionar a nivel inguinal. Para RT adyuvante, pues están enlistados cada uno de los criterios que ya conocemos, derivados de la evidencia de los criterios de HIPS desde 1990. Y para RT adyuvante inguinal, pues aquí sí parece que estos criterios están más ajustados a la evidencia actual, ya que nos hablan del papel del ganglio centinela con los cortes de micrometástasis y macrometástasis, y también cuáles serían nuestros criterios para brindar adyuvancia en una linfadenectomía completa que incluiría más de 2 ganglios o extensión extracapsular. Pero bueno, quiero que vayamos hacia los criterios de HIPS, y si podemos trasladarnos un poco más allá, creo que va a ser bastante beneficioso. Este artículo, pues veamos cómo incluye 135 pacientes, es publicado en 1990, es decir, pues a pesar de que distan 26 años, pues seguimos utilizando mucho de estos criterios. Entre estos 135 pacientes, los resultados de los parámetros importantes, pues es en primera instancia el margen. Este margen menor a 8 milímetros, que según el análisis de HIPS nos hablaba de 0 recurrencias. Y se enlistan también otros factores, tales como la profundidad de invasión a nivel estromal, que sea mayor a 9, también el espesor tumoral, con un corte de 5 milímetros, la invasión linfovascular, el patrón de crecimiento y también la queratinización y la actividad mitótica. Resumiéndolo, para la recurrencia local, pues el 0% fue para los pacientes con un margen mayor o igual a 8 milímetros, pero los otros factores, pues es la profundidad de invasión, el espesor, el patrón de infiltración, invasión linfovascular y queratina y mitosis aumentadas. Pero, ¿qué es lo que tenemos de evidencia que es más actual y que también debería de empezarle a dar peso cada una de las guías internacionales? Este es un artículo bastante interesante, ya que ellos hacen una revisión de cada uno de los márgenes, estratificando por 8 milímetros, que es el margen tradicional, el de 5 milímetros e incluso de 3 milímetros. Vemos cómo en ninguno de los grupos, aquellos que reciben radioterapia o aquellos que no lo recibieron, existe una diferencia que sea estadísticamente significativa en materia del control local que tienen estos pacientes. Asimismo, esos criterios de los cuales nos hablaba HIPS hace 26 años, del patrón de invasión, de la invasión linfovascular,
tampoco fueron significativos para el control que tienen estos pacientes. Sin embargo, empezamos a descubrir nuevos factores como la presencia de neoplasia diferenciada intraepitelial de la vulva o líquen escleroso en los márgenes que sí condicionan un mayor grado de recurrencia local y a lo cual no le estamos prestando atención actualmente y que quizá nos hablarían de ampliar los márgenes o quizá en un futuro se tenga que estudiar en el contexto de radioterapia si podemos encontrar mejor control local en este tipo de pacientes. Hago bastante hincapié en el margen porque pareciera que es una indicación absoluta de adyuvancia, pero la indicación de adyuvancia absoluta sería únicamente el margen que sea positivo y que no se puede resecar. En este artículo hacen el comparativo entre cada uno de los márgenes que fueron alcanzados dentro de una población de pacientes con cáncer de vulva. Vemos cómo van desde los 2 milímetros e incluso márgenes patológicos que son bastante suficientes si tomamos en cuenta el corte de 8 milímetros y vean cómo al comparar los pacientes que quedan por abajo de este margen o que quedan por arriba de este margen, tampoco tienen una diferencia en cuanto al control local que experimentan. Es por ello que si a mí me preguntaran entonces, ¿cuál es la indicación sobre radioterapia adyuvante a sitio primario? Creo que debemos cambiar bastante nuestra visión como radiooncólogos en no ofrecer radioterapia adyuvante a todos aquellos pacientes en los cuales no se alcanzó el margen de 8 milímetros. Hay que tomar, sí, los criterios de Hibbs, criterios históricos, vamos a llamarlos de esta manera, pero hay que hacer la reflexión de que la decisión de adyuvancia en cáncer de vulva debe estar fundamentada en una combinación de factores que incluyan no únicamente los factores que están ampliamente descritos, sino los de la evidencia actual con más pacientes, ¿de acuerdo?, que nos puede ayudar en esta toma de decisiones. Hablando luego de la radioterapia adyuvante ganglionar, más allá del tratamiento adyuvante que podemos brindar a estos pacientes, quiero hacer la reflexión en base a el Groins 5, que quizá el tratamiento y el rol de la radioterapia en este contexto ya no solamente podemos llamarle adyuvancia en cáncer de vulva, sino que tiene algún tinte de definitivo. Vemos cómo la recurrencia ganglionar, ya nos lo explicaba acertadamente la doctora Salcedo, a 2 años, en aquellos pacientes que tenían micrometástasis menor a 2 milímetros, pues estaba en 1.6% de los pacientes que recibían radioterapia hacia las regiones ganglionares inguinales. Haciendo el distintivo de los pacientes que también reciben radioterapia, pero que están en el contexto de la macrometástasis más de 2 milímetros en los ganglios inguinales, vemos cómo la tasa de recurrencia se dispara hasta un 22% en cuanto a la RT inguinal. ¿Cuáles serían las críticas principales de este estudio? Yo creo que se encontraban infradosificados. Hablar de un paciente que ya tiene macrometástasis y que le estás brindando 50 grays, pues le estás brindando la misma dosis que a una enfermedad electiva. Es por eso que yo cuestiono estos resultados desde el punto de vista de que si hubieran brindado dosis adecuadas que biológicamente sabemos que funcionan para tumores de histología epidermoide por arriba de los 50 grays en el contexto de macrometástasis, quizá los desenlaces podrían haber sido distintos e incluso más parecidos a los de las pacientes que fueron llevadas a una linfadenectomía completa. Ahora bien, esta sería la mayor reflexión con respecto a este artículo y en cuanto a la estadificación nueva del 2021 para el cáncer de vulva. Si ya sabemos que esos pacientes que tienen una linfadenectomía, un ganglio centinela, mejor dicho, negativo, tienen un pronóstico distinto por completo a aquellos que tienen micrometástasis o macrometástasis, viendo cómo se separan las curvas de supervivencia. Entonces, ¿por qué las estamos tratando de una manera similar y con las mismas dosis cuando sabemos que el pronóstico cambia por completo? Vean cómo la supervivencia para aquellos negativos en ganglios centinela es de 95.2, 88.3 y finalmente 69.3 para aquellos con macrometástasis con una diferencia estadísticamente significativa. Es por ello que yo quisiera proponer pensar más en un tratamiento definitivo, lo pongo entre comillas, dado que tenemos que aumentar la dosis, dado que en aquellos pacientes con enfermedad extracapsular, como ya lo mencionaba la doctora Salcedo, en el Groins 5.3 que está ahorita en curso, pues deberíamos de traslaparlo esto a otros primarios epidermoides como cáncer de canal anal o como
cáncer de cabeza y cuello, en los cuales los tumores epidermoides los escalamos en dosis dependiendo de la enfermedad ganglionar que tengan, para de esta manera que tengamos los mejores desenlaces en control local. Entonces, me preguntarán ustedes en este momento, pues sí, doctor, si subimos las dosis, quizás sí encontremos un mejor control local, una mejor supervivencia libre de falla, pero ¿qué me dice de la toxicidad al aumentar la dosis? Entonces, hay bastantes oportunidades en cuanto al perfil de toxicidad del tratamiento con radioterapia. Dado que esta es una neoplasia poco frecuente, la mayoría de experiencias cuando nos hablan de toxicidad se limita a esto, al tratamiento con 3D convencional. Sin embargo, ya existen técnicas de intensidad modulada con las cuales contamos en nuestro instituto y también en diversos centros del país, con los cuales la toxicidad en pacientes con cáncer de vulva y su morbilidad es menor. ¿Por qué? Porque la intensidad modulada nos ofrece dos cosas importantes. La primera, mayor conformidad, es decir, la dosis que yo estoy prescribiendo se ajusta únicamente a mi volumen, a diferencia de este esquema de un tratamiento con 3D convencional, donde vemos cómo la dosis se dispersa incluso hasta estructuras óseas y en gran cantidad también hacia el recto y hacia la vejiga. Y segundo, mayor homogeneidad. Esta segunda ventaja nos habla de que la dosis se va a distribuir de una forma prácticamente igual en cada uno de los puntos del volumen, para que de esta manera no existan puntos calientes, por ejemplo, hacia las ingles o hacia la piel, y que esto derive en mayor morbilidad y toxicidad para los pacientes y por ende un impacto en la calidad de vida de las pacientes con cáncer de vulva epidermoide. Creo que hay que prestarle atención. En nuestro centro ya bastantes pacientes son tratadas con IMRT y pues vamos en esa dirección de estudiar el efecto de esta técnica con respecto a la comparación de 3D como se hacía históricamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los ponentes que acaban de dar su charla. A continuación, y ya para finalizar, tenemos a un ponente de Argentina, el doctor Julián Di Guilmi. Él es ginecólogo-oncólogo y él forma parte del staff del Hospital Británico de Buenos Aires y forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica y de la Sociedad Argentina de Cirugía Oncológica. A continuación, él dará su punto de vista, su punto de revisión de la literatura acerca de qué hacer en aquellos pacientes de cáncer de endometrio con histologías de alto grado y de histologías de mal pronóstico, si solo ganglio centinela o hacer también linfadenectomía o no hacer el ganglio centinela. Vamos a ver cuál sería la postura, vamos a ver su punto de vista. Y al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la hagan llegar al chat que tenemos en el Zoom, para que me la hagan llegar aquí de forma directa o los que están en el auditorio nos hagan saber sus dudas o preguntas. Muchas gracias y continuamos con el doctor Julián Di Guilmi. Bueno, muchas gracias David por la presentación. Acá estoy. Déjenme compartir pantalla un segundito. ¿Se puede ver ahí? ¿Me escuchan todos bien? Creo que sí, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Adelante. Ahí está, ahí, bueno, gracias. Perdón que te hice volver, no vi que te di el tiro. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al INCAN por la organización de este evento. Estuve viendo el programa, estuve viendo la charla recién y la verdad que está todo súper interesante. Me han invitado a hablar de esto que, esperen que, de esto que me... Esperen que vuelvo para atrás un segundito. De esto que recién me presentaba David, que es un poco acerca del manejo del carcinoma de endometrio de alto riesgo y de esta duda que se presenta actualmente en base a la estadificación del uso de ganglio centinela comparado con lo que tradicionalmente conocíamos la linfadenectomía
como concepto de estadificación a la hora del tratamiento quirúrgico de un cáncer de endometrio. El objetivo de esta charla es definir lo que es un carcinoma de alto riesgo. Me parece interesante a la hora de plantear esta discusión decir lo que es un carcinoma de endometrio. También lo recomiendo para su práctica habitual, tener bien esquematizado lo que es endometrio de alto o bajo riesgo. También entiendo que hay gente que usa los riesgos intermedio, bajo y alto, pero por ahí para el día a día, cuando uno trabaja de esto, tener claro este concepto creo que es interesante también a la hora de obtener resultados, de ver los tratamientos que indicamos y ver también lo que hacemos en el día a día. Lo más importante por ahí, el núcleo de esta charla, es hablar de la estadificación, transmitir los conceptos de los cuales yo creo por la práctica habitual y por la evidencia que hay, en base a cómo es la estadificación más correcta hoy en día del cáncer de endometrio. Y también me parece interesante, también siendo que entiendo que acá en el auditorio y en el Congreso hay oncólogos clínicos, un poco también nosotros como por ahí como cirujanos o como ginecólogos, oncólogos, manejar algunos conceptos de adyuvancia y tenerlos claros, porque también obviamente parte de lo que hacemos en la cirugía y en la estadificación es la repercusión en cuanto al tratamiento que va a iniciar la paciente y también a la sobrevida que le vamos a dar en base al global del cáncer de endometrio. El primer concepto, sobre todo para la gente más joven que esté en el auditorio, esto es lo que uno aprende en la facultad cuando uno estudia ginecología, y dividir al cáncer de endometrio en dos tipos. El tipo 1 o el más frecuente, que es el conocemos, aquella paciente probablemente con obesidad, posmenopáusica, del cual la presentación más frecuente es el carcinoma endometroide de bajo riesgo, y que va a ser en la gran mayoría de la población. Hoy en día vamos a hablar de esta parte que por ahí es el menos frecuente, que son los carcinomas endometroides pero de alto grado, o aquellos que son hormona independiente, que se presentan con histologías desfavorables, como son los serosos papilares, los células claras o los carcinosarcomas. Recuerde que siempre está la discusión por ahí eso, si los carcinosarcomas deben ser planteados como un sarcoma o como un carcinoma de alto riesgo. Hoy en día, por ahora, se sigue tratando como un carcinoma de alto riesgo, separando lo que son los sarcomas de útero. Y esto creo que también es interesante ver, que son las primeras publicaciones de las cuales uno define aquellos factores de riesgo que van a influir. Cuando hablamos de alto riesgo, hablamos de alto riesgo de tener ganglios positivos, de alto riesgo de enfermedad persistente, de enfermedad recurrente, y obviamente alto riesgo de que la paciente evolucione mal en lo que son sus resultados oncológicos. Por eso, siempre por ahí el concepto es que cuando uno identifica a una paciente de alto riesgo, son aquellas pacientes que uno le tiene que prestar mucho más atención en lo que es la estadificación, y de donde uno tiene que obtener la mayor cantidad de datos posibles para indicar la mejor adyuvancia. Son pacientes que la gran mayoría de las veces van a tener que recibir un tratamiento adyuvante posterior a la cirugía. Pero fíjense, estas son las primeras publicaciones de Crisman, fíjense, esta del año 87, donde ya se veía que el grado histológico, que la infiltración del músculo, la infiltración miometral, todos conceptos que hacen a la estadificación, la presencia de ganglios positivos, la presencia de invasión linfovascular, hacían a que los pacientes evolucionen peor o definir aquellos conceptos de alto riesgo. Hoy en día, más modernamente, uno encuentra diferentes formas de clasificar al alto riesgo, por eso a veces se confunde, o por ahí, de la forma que David lo puede estadificar en México, un alto riesgo puede cambiar en Argentina, y eso depende mucho también de la práctica habitual. Por eso les recomiendo tener una habitualidad en el decir esta paciente es de alto riesgo, esta paciente es de bajo riesgo. Yo normalmente trato de no recomendar el riesgo intermedio, bajo y alto, porque normalmente se arma una gran ensalada entre pacientes y a veces es más difícil hacerlo. Pero bueno, si uno lo hace en su práctica habitual, mientras lo haga en el día a día, no pasa nada. Y esto es porque por a veces uno lee un trabajo, por ejemplo, ahí están el Portec 1, el GOG 249, trabajos pivotales en el sentido de la adyuvancia, o guías como la guía de ESMO, y por ahí hay pequeñas variaciones en definir los riesgos. Lo que es claro es que si uno quiere hablar exclusivamente de alto riesgo, nos vamos a quedar con los grados 3, con los estadios mayor al 2 y con todas las histologías desfavorables. Por eso por ahí es fácil en ese momento, que si uno quiere decir solo alto riesgo, es un poco lo que le decía, la infiltración menos de 50 pero con grado 3, de ahí todo para arriba en estadio, los estadios 3 y 4, y todos los estadios no endometroides son las pacientes que hoy en día vamos a clasificar
exclusivamente como alto riesgo. Y yo tengo otra forma más práctica de hacerlo, y esto es lo que hacemos acá en el hospital, y cuando damos clases yo trato de transmitir esto. Estos son estudios que también les recomiendo por ahí que en algún momento lea, sobre todo la gente que está empezando la carrera de ginecología oncológica. Son estas análisis que se hacen en forma retrospectiva de las bases de datos de Estados Unidos, cual juntan por ahí 10.000, 15.000 pacientes y van analizando por factores de riesgo y lo van independizando, y uno ve que el bajo riesgo queda solamente limitado al grado 1 y al grado 2 menor al 50%. Para mí, normalmente, todo lo que escapa de esto uno debe interpretarlo como un alto riesgo y tener más cuidado con esas pacientes. Obviamente van a ser la minoría de las pacientes, van a ser como mucho el 30% de las pacientes que uno trate con cáncer de endometrio, pero son las que uno le tiene que prestar mucha más atención, porque son las pacientes que uno le puede modificar el resultado oncológico en base a la estadificación y al tratamiento. Y acá quiero meter un poquito la estadificación para la gente que hace cirugía y también para la gente que no. La gran base de la estadificación del cáncer de endometrio va a ser realizando una histerectomía. Por eso, en la gran mayoría de las pacientes que uno ve, que no lo opera por ahí alguien que hace oncología o no se opera en un centro especializado, siendo que el 80-90% de las pacientes van a tener un estadio 1 limitado al útero, con una histerectomía es curable. Pero acuérdense que ahora estamos hablando de carcinoma de endometrio, de alto riesgo, y estas son pacientes que uno tiene que tener más cuidado. Entonces, la primera parte de la estadificación va a ser una histerectomía, del cual la indicación es una histerectomía simple, pero hay que adelantar un poquito este video, que me deja. Una histerectomía simple, también para la gente que hace cirugía que esté acá, para recordarles un poco, y sobre todo los que están empezando, una histerectomía simple o Piver 1 de la clasificación de Kerlov es un tipo A o tipo 1 cuando uno liga la uterina en su origen, perdón, en su desembocadura llegando al útero, y después dejamos las histerectomías más radicales para los carcinomas de cuello uterino. Diferenciar el tratamiento de cáncer de endometrio con el carcinoma de cuello uterino, del cual uno hace una histerectomía simple para endometrio e histerectomías radicales para cáncer de cuello uterino. Hay una discusión que se presenta siempre, que es cuando el cáncer de endometrio compromete al cuello, eso es un estadio 2, es un estadio de alto riesgo. Ahí se plantea siempre la posibilidad de hacer una radical, eso creo que es otro tema de discusión que no viene al caso. La primera parte, si usamos la estadificación FIGO, de la última que tenemos, que es del 2009, la primera parte de la estadificación va a ser conocer los datos en cuanto a las características del tumor y a la infiltración y a la extensión regional hacia el cuello o hacia la vagina. Eso lo vamos a lograr haciendo la histerectomía. Planteé una discusión muy breve que por ahí se ha planteado en este congreso, en estas charlas que han tenido, en base a si todo esto lo podemos hacer de la forma mínimamente invasiva. Como voy a hablar de ganglio centinela, del cual uno lo hace una cirugía menos radical y cual se propone que sea por mínimamente invasiva, la pregunta es si toda esta primera parte de la estadificación de la resección del útero se puede hacer por la laparoscopía, y la verdad que hay mucha evidencia en contraposición a los nuevos datos que hay en base a cáncer de cuello, del cual la laparoscopía uno debería tener mucho cuidado en hacerla. Para cáncer de endometrio, quédense tranquilos que la evidencia que hay hasta ahora, en forma prospectiva, no solo de un estudio que es el GOG-LAB 2, sino también de otro estudio que es el LAST Trial, que es casi el comparativo del LAC para cuello para endometrio, nos muestra de que podemos realizar toda esta cirugía en forma mínimamente invasiva con resultados oncológicos seguros. Eso aparte, por si después queremos discutir en base a esto. Y ahora me meto en la discusión de la estadificación o la evaluación ganglionar. En cuanto al estadio 3, nos informa de que cuando uno quiere hacer la estadificación FIGO 2009, el estadio 3C1 va a corresponder a la presencia de metástasis ganglionar en la pelvis, y al 3C2 en la metástasis ganglionar por encima de la pelvis. Entonces, siempre la discusión clásica en cáncer de endometrio es si para el global de las pacientes, o sea, para el 100% de las pacientes que nosotros tratamos, le teníamos que hacer una linfadenectomía pelviana y una linfadenectomía lumboaórtica para hacer una estadificación correcta. Si uno se va estrictamente a la tabla que les mostré recién de la estadificación 2009, si uno quiere hacer una estadificación sistemática y completa, uno debería hacer tanto la linfadenectomía pelviana como la linfadenectomía lumboaórtica para obtener todos los datos que corresponden a la estadificación. Lo que se fue viendo con el tiempo es que si uno iba
haciendo un triage de esas pacientes en forma preoperatoria por el grado, por una resonancia que por ahí nos diga el tamaño tumoral o la infiltración miometrial, uno podía obtener ciertos datos que hacía que a ciertas pacientes les hagamos la linfanectomía y a ciertas pacientes no. Y esto fue de la mano de los criterios de bajo o alto riesgo que les comenté antes, y entonces a pacientes de bajo riesgo uno omitía hacer la linfanectomía, y a pacientes de alto riesgo uno era más estricto en hacer la linfanectomía. Y también cuando uno revisaba la literatura, había trabajos que apoyaban el hecho de hacer la linfanectomía sistemática, como es el estudio CEPAL que tienen acá a derecha de la pantalla, y explicando un poco que cuando uno hacía la linfanectomía sistemática podía ajustar mucho mejor la adjuvancia y eso tendría un potencial resultado en lo que va a ser la sobrevida de la paciente. Pero por otro lado, había trabajos que demostraban en forma randomizada que hacer la linfanectomía pelviana, inclusive la lumboaórtica, no tenía sentido en el grueso de las pacientes porque no modificaba lo que era la sobrevida. Entonces, esta tradicionalmente era una discusión de congresos interminables, de pro y de cons, que uno podía apoyarse en la literatura, y la verdad que hasta donde apareció el ganglio centinela, la discusión terminaba un poco en que uno debía determinar factores de riesgo, también la congelación intraoperatoria podía ayudar en el momento para determinar realizar o no la linfadenectomía, y en base a eso hacer linfadenectomía solo en pacientes que uno considera de mayor riesgo y dejarla de bajo riesgo con solo los criterios del tumor y de la infiltración miometral como para estadificar a la paciente. Creo que esta discusión fue bastante saldada y se terminó, por lo menos lo que se ve hoy en día, con la aparición del ganglio centinela. Y el concepto de ganglio centinela, como todos bien saben, tanto como se usó para cáncer de mama, para cáncer de próstata, para melanoma, para lo que ustedes se imaginen, es poder determinar la primera estación ganglionar relacionada con el tumor primario. En este caso, el cáncer de endometrio lleva algunos problemas que después podemos discutir en la sesión de preguntas, en base a que es un tumor central, de un órgano que es difícil hacer una inyección peritumoral, y hoy en día se usa el cuello uterino. Al final tengo un video también para mostrar la técnica completa, el cuello uterino, aunque el tumor esté en el fondo uterino, para determinar esto que es la primera estación ganglionar. Pero vino a solucionar un problema. La técnica de ganglio centinela empezó hace muchos años con muchos problemas, con las primeras tasas de detección que eran bajas, con muy difícil determinar en el 100% de las pacientes en forma bilateral, y todo esto creo que fue mejorando en base a pulir una técnica, en base al desarrollo de la tecnología, en base también al desarrollo de tinciones que hacen que todo esto sea mucho más fácil. Como ven acá, este es un pequeño video demostrativo. La técnica consiste en, luego de inyectar, en este caso está hecho con verde indocianina, con una cámara que tiene la posibilidad de, en forma infrarroja, hacer que este colorante resalte, hacer un mapeo linfático. Y acá hay un primer concepto que me parece interesante, que cuando uno hace ganglio centinela en pelvis, no es tanto detectar solamente un ganglio, sino por ahí detectar una red linfática, orientarse hacia dónde puede ser el drenaje de esa paciente, y por ahí detectar no solo uno, sino 2, 3, a veces 4 ganglios de cada lado, pero es más que nada un concepto de mapeo. Y también esto es interesante porque hoy en día el ganglio centinela nos ha ayudado a conocer un poco mejor lo que es el drenaje linfático pelviano, que antes se conocía, la verdad que muy poco, hemos avanzado mucho en base a esto. Y cuando hablamos de estadificación de alto riesgo, creo que este fue uno de los primeros trabajos en presentarse. Esta es la experiencia del MD Anderson de Houston, donde lo que hicieron fue juntar a las pacientes con cáncer de endometrio de alto riesgo y hacer una primera validación interna para ver si esto podía usarse. Y esta por ahí la primera recomendación que les hago. Por ahí cuando uno empieza a hacer ganglio centinela, se entusiasma rápidamente, sobre todo si hay gente que está acostumbrada a disecar, a hacer una linfanectomía pelviana, rápidamente se puede pasar a una técnica de ganglio centinela, pero les recomiendo hacer esto que todo el mundo lo veo que lo hace, que es validar internamente la técnica en base a los resultados, porque esto no depende no solo del cirujano de encontrar el ganglio, sino también de compararlo con la linfanectomía y también de tener una devolución en base a la anatomía patológica. Me adelanto un poco, pero hoy en día la técnica de ganglio centinela, para que sea correctamente y tener el mayor rédito diagnóstico posible,
debe ser acompañado de una anatomía patológica donde se le haga ultrastaging y inmunohistoquímica con citoqueratina 7. Mandar un ganglio solo a analizar y que el patólogo lo analice como se hacía antes una linfanectomía común, que era hacer un corte solo y mirarlo, no tiene mucho sentido, y esto es lo que sabemos hoy en día. Lo siguiente es, por ahí, que no se sabe que la técnica de ganglio centinela para carcinoma de alto riesgo ha sido no solo validada en centros únicos, sino también que hay trabajos prospectivos que lo demuestran. Este es un trabajo europeo que es muy interesante, esto fue publicado en el 2019, donde muestra una cosa: cuando uno tiene una muy buena detección bilateral, fíjense, este fue un trabajo hecho por cirujanos ya experimentados, hay un trabajo previo que es el estudio FIRE, pero por ahí fue hecho solamente para cirugía robótica, y estudios y cirujanos que recién empezaban su técnica, que cuando uno lo ve, los resultados son bajos en cuanto a detección bilateral. Me parece más interesante mostrar este, porque creo que acá estamos hablando también de gente que se dedica a la parte de ginecología oncológica. Cuando uno logra una tasa de detección bilateral alta, que la verdad que uno, en la gente que lo hace el día a día, se logra depurando la técnica y teniendo una buena sensibilidad, y el hecho de conocer la sensibilidad significa hacer al principio de la curva de la técnica el ganglio centinela y también la linfanectomía pelviana, y mandar a comparar y decir cuántas veces el ganglio centinela dio negativo y la linfanectomía vino positiva, que eso sería un falso negativo, que es lo que no nos debería pasar. Y todo eso se logra haciendo una primer curva de aprendizaje, que se lo recomiendo que lo hagan al principio de la técnica, y sobre todo para carcinoma de alto riesgo. Y fíjense la conclusión de esto: cuando uno hace la técnica completa, el análisis anatomopatológico completa, va a obtener más o menos del 1% de metástasis salteadas. Que esto por ahí, la otra pregunta que charlábamos con David a la hora de hablar sobre esta charla. ¿Se puede omitir hoy en día linfanectomía lumboaórtica cuando uno hace una estadificación con ganglio centinela? Y la respuesta es que sí, cuando uno lo hace en forma sistemática, cuando uno conoce su tasa de sensibilidad y sabe que está detectando bien el ganglio centinela, y ese ganglio centinela está siendo muy bien estudiado. Fíjense, les voy a poner espero que se escuche, pero les voy a poner una pequeña charla del doctor Mariani. No sé si lo conocen, pero el doctor Mariani es uno de los líderes de la Clínica Mayo, es uno de los líderes mundiales en base a lo que es estadificación del cáncer de endometrio, y la Clínica Mayo tradicionalmente fue la propulsora de definir factores de riesgo para hacerle linfanectomía a las pacientes de alto riesgo, y también fue la que más datos ha sumado en cuanto a hacer linfanectomía pelviana y lumboaórtica en estas pacientes, y también la descripción de las skin metástasis. Lo que él dice un poquito es esto, esperen que después se los traduzco. Patients in our series with isolated para-aortic, and we demonstrated that in 1/3 of them, if we do ultra-staging of the negative pelvic nodes, we actually find micrometastasis. Therefore, it's certainly possible that doing ultra-staging of the sentinel nodes, the rate of isolated para-aortic may become even lower. Esto es muy interesante. Lo que él dice, que ellos estudiaron la serie de las pacientes que tenían metástasis aisladas lumboaórtica, y a esas pacientes le volvieron a hacer ultrastaging a los ganglios pelvianos que primariamente eran negativos. Y encontraron que en el 30% de los casos esos ganglios tenían algún tipo de metástasis, micrometástasis o ITC, células tumorales aisladas. ¿Qué significa? Que el hecho de hacer ganglio centinela y hacer una correcta evaluación anatomopatológica con ultrastaging y tinción con citoqueratina hace que lo que tradicionalmente podríamos decir de la metástasis salteada, la skin metástasis, que siempre hablábamos del 5%, baja normalmente a menos del 1%. Y esta es por ahí la parte interesante de plantear que una técnica de ganglio centinela correctamente usada, con un buen análisis anatomopatológico, hace que probablemente dejemos de usar con el tiempo la evaluación lumboaórtica de los ganglios. Y esto lo podemos discutir a posteriori. Lo otro que creo que también es interesante decir, un poco apuntando hacia el futuro de lo que es esto, la estadificación de los cánceres de endometrio y sobre todo de alto riesgo, es ver qué hacemos exactamente con la adjuvancia de aquellas pacientes que tienen
micrometástasis o ITC, y esto también es otro liderazgo del doctor Mariani, que nosotros estamos colaborando en el día a día, de juntar pacientes que solo tienen micrometástasis o ITC y contar con esa información en base al tiempo y a los resultados oncológicos, como para poder determinar cuál sería la adjuvancia más correcta, que todavía es un gris en base a lo que es ganglio centinela en cáncer de endometrio, porque todavía no hay muchos datos en base a esto. Este es otro trabajo también que les quería mostrar del año anterior, o sea, del 2020, del cual son los primeros resultados oncológicos en decir en pacientes que se le hace ganglio centinela, cómo se le ajusta la adjuvancia y cómo uno pensaría que esa adjuvancia ajustada tiene repercusión sobre el tiempo libre de enfermedad y sobre la sobrevida global, y habría una pequeña mejoría en aquellas pacientes que se le realizó ganglio centinela. Y todo esto va de la mano con lo que venimos hablando hasta ahora, que por ahí es una técnica menos invasiva, pero que nos va a ayudar con el tiempo a detectar mucho mejor aquellas pacientes que tienen compromiso ganglionar, y sobre todo en alto riesgo, pero también en bajo riesgo en aquellas pacientes que por ahí habíamos ya dejado de hacer la linfanectomía, y eso por ahí es algo más bien personal de nuestra práctica que vemos en el día a día, que en el grueso de las pacientes por ahí van apareciendo aquellas que dejábamos de hacerle cualquier tipo de evaluación ganglionar, y son las que pacientes que después recaían y andaban mal y no sabíamos bien por qué. Y acá también otra cosa en base a lo que es la práctica habitual que creo que les puede servir. Después charlamos acerca si usan o no en el día a día la congelación intraoperatoria para hablar acerca de la infiltración miometral y decidir algún tipo de conducta. Con el tiempo estamos viendo este algoritmo que a mí me lo mostró René Pareja hace como 3 años, y al principio no lo entendía bien, pero hoy en día es nuestra práctica habitual también. Cuando uno hace el principio del ganglio centinela y lo encuentra de los dos lados, o sea, en forma bilateral, y se queda tranquilo que está correctamente hecha la técnica, después la verdad que no importa si el útero tiene o no infiltración miometral profunda, porque uno se queda tranquilo que está haciendo una estadificación correcta. Y por ahí, dejar solamente la congelación intraoperatoria en el caso de que no se encuentre centinela de uno de los dos lados, para ahí tomar una conducta más activa, y ahí obviamente también podemos discutir qué hacer en el caso de no encontrar un centinela. Hoy en día nosotros, si encontramos el centinela de un lado y no lo encontramos del otro, y se trata de una lesión de alto riesgo, o lo mandamos a congelar el útero y realmente nos muestra que hay una infiltración miometral profunda en un grado 1 o grado 2 endometrioide, ahí removemos toda la linfanectomía del otro lado, pero la verdad que hemos caído en desuso con el tema de la linfanectomía lumboaórtica, salvo en pacientes que realmente uno sospeche por imágenes de presencia de alguna adenopatía o haya alguna duda en base a esto. Por último, ya para ir terminando en base a la charla, para no aburrirlos, y creo que estamos bien con el tiempo, repasar un poco la adjuvancia. La adjuvancia en cáncer de endometrio tiene una historia muy larga, un poco conocer la historia desde los que son los estudios Portec. Acá para los oncólogos que estén empezando, los chicos que estén empezando, siempre les recomiendo entender esta historia de por qué hoy hacemos lo que hacemos, pero recuerdo los primeros Portec que mostraban que la radioterapia versus el control en carcinoma de bajo riesgo tenía los mismos resultados, es un poco por cual se dejó de hacer radioterapia en las pacientes que tenían bajo riesgo en el cáncer de endometrio. Los primeros GOG en base a esto, mostrando el uso de la radioterapia en alto riesgo. El Portec 2, donde mostró que la braquiterapia sola versus la radioterapia en aquellos riesgos bajos, riesgo intermedio que uno le quiera dar adjuvancia, tenía los mismos resultados, es por eso que por ahí hacemos braquiterapia sola en ciertas pacientes. Y después más adelante los Portec nuevos, el Portec 3, ahora el Portec 4 y el GOG 249, que muestran un poco la indicación en las pacientes reales de alto riesgo y definir por factores de riesgo cuál es la indicación más alta. Recuerden que también cuando se publicó por primera vez el Portec 3 había una duda en base al uso de quimioterapia o no uso de quimioterapia, que después cuando uno ve los análisis posteriores muestran que para ciertos grupos de pacientes, sobre todo en histologías desfavorables o ganglios positivos, la quimioterapia sigue teniendo un verdadero rol. Pero bueno, entender un poco esto y por qué hacemos y por qué por ahí hay que hacer tanto hincapié en el sentido de la estadificación ganglionar, tenerla bien clara, porque cuando ya no la hacemos o ya la paciente tiene la esterectomía hecha y no le hicimos una evaluación ganglionar, ahí la duda es más difícil de subsanar, o volver para atrás en ese momento, sobre todo para el que tiene que indicar la adjuvancia, es mucho más difícil. Muchas veces por ahí los cirujanos
no indicamos la adjuvancia, y cuando el oncólogo se le presenta y le falta la mitad de los datos, es muy complicado volver para atrás. Cuando uno por ahí tiene que indicar todo, por ahí lo tiene más claro en la cabeza y es más exhaustivo a la hora de estadificar la paciente. Por ahí transmitirles un poco esto, conocer toda esta parte, para después cuando uno va a las guías que por ahí muestran una cosa a la otra, depende del grado, depende del estadio, y ahí empieza que sí, que no, y todo eso se complica. Por ahí tener en la práctica habitual también una estrategia y una claridad en base a los estudios que la respaldan, a por qué o no el ganglio puede ser determinante en la adjuvancia, por qué el estadio, y los tipos de adjuvancia por ahí, cuáles tener. Creo que el futuro de todo esto es un poco la clasificación biomolecular, así como lo vemos para otros cánceres. En el cáncer endometrio probablemente sea el futuro, nos va a ayudar mucho también para decidir en base al tratamiento. Creo que el uso de ganglio centinela bien hecho, más la clasificación biomolecular, va a ser el salto más grande que vamos a tener en lo que es la estrategia de estadificación y tratamiento en cáncer endometrio. Todavía no tenemos resultados como para, en la práctica habitual, decidir 100% en cuanto a la adjuvancia, tampoco como para decir en base al tratamiento el uso de inmunoterapias, pero creo que es lo que más se está estudiando y hacia dónde va todo el futuro de todo esto. Algunas conclusiones finales, y si tenemos tiempo les muestro un videito muy corto en base a la técnica completa de ganglio centinela, pero tener factores de riesgo para tener una estrategia. Los factores de riesgo, como les comenté, son preoperatorios en base al grado de la biopsia que tenga la paciente hecha antes de la operación. Y también la resonancia magnética puede ayudar como estudio previo para definir el tamaño tumoral y la infiltración del miometrio, y hoy en día también para ver la presencia o no de adenopatías sospechosas. Intraoperatorias, recuerden que la congelación nos puede ayudar cuando tenemos dudas. Hoy en día, cuando uno hace la técnica de ganglio centinela completa y bien, la congelación queda solo para casos donde no se encuentre. Si uno no hace centinela, por ahí la congelación sirve para en el momento de terminar hacer o no una linfadenectomía. Bueno, y postoperatorios, todos los estudios que ya estuvimos hablando, en base ya definitivamente al tamaño final, a la infiltración, a la presencia de metástasis ganglionares. Cuando hablamos de alto riesgo puntualmente, obviamente tener todas las alertas prendidas, porque son las pacientes que más probablemente tengan ganglio positivo, o sea, ir a fondo en estas pacientes, y hoy en día, por lo que les conté, el ganglio centinela probablemente nos aporte toda la información que necesitamos en base al compromiso ganglionar. Apóyense las imágenes han evolucionado mucho para definir conducta. Creo que hoy en día operar a una paciente sin ningún tipo de imágenes no está bien, y si uno la operó y sigue teniendo dudas, por ahí imágenes postoperatorias nos pueden ayudar también a definir la conducta. Y plantéense en su actividad habitual el rol hoy en día que tiene la linfadenectomía lumboaórtica de forma sistemática, como por ahí práctica personal, y como lo que estoy viendo en colegas que se dedican a esto. La linfadenectomía lumboaórtico ha perdido mucho peso, y uno por ahí debería centrarse en desarrollar su técnica en base a ganglio centinela a hacer una operación más complicada como es la linfadenectomía. También tener algún concepto en base a la adjuvancia, y por ahí lo que uno ve cuando uno revisa inclusive su propia base de datos, que por ahí una paciente le indicó una cosa, otra, y por ahí eran pacientes iguales, y esto por un poco también cuando uno va a una guía del NCCN, como les mostraba, fíjense que hay muchas opciones para dar, pero por ahí cuando uno aclara un poco, ve los trabajos, ve que por ahí puede tener estrategias para cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, bueno, obviamente para los endometrioides el 1B, la braquiterapia sola, y sumar radioterapia cuando encontramos factores de riesgo más altos, y cuando hay un estadio 3, un ganglio positivo, por ahí sí hoy en día está más indicada la quimio y la radioterapia, de la forma que podemos discutir de cómo darla. Generalmente nosotros proponemos hacer primero la quimioterapia separada, luego la radioterapia, no una quimio concurrente como para cáncer de cuello. Y para los no endometrioides, bueno, también tener un esquema o una estrategia en base al tratamiento, y esto por ahí en los trabajos del GIDO 249 y el PORTEC 3 aclara un poco la forma. Por ahí a veces confunde también cierto tipo de pacientes, pero por ahí tener una estrategia para este tipo de pacientes que son las de alto riesgo, como veníamos charlando. Termino con esto, que es una pequeña, esperen que les muestro, una pequeña forma de cómo lo hacemos nosotros. Hoy en día usamos de rutina el verde de indocianina como colorante. El verde es una solución liofilizada que se debe diluir en agua estéril.
para inyectar, se prepara más o menos una solución de 1.25 miligramos por mililitro en una dilución que se hace con agua estéril. Lo que se hace primero es una evaluación de la cavidad para no estar haciendo la técnica en un estadio diseminado o avanzado. Esto es una estadificación para los estadios iniciales o sospecha iniciales. Y lo otro es que se hace la inyección del colorante cuando uno sabe que no va a tener mucho problema en disecar la pelvis, no tiene mucha adherencia a las pacientes, pues no puede demorar mucho en ese momento. Lo ideal es usar una aguja fina y larga, pero que sea consistente. Yo recomiendo siempre una aguja de inyección Raquidia de 21G. Y lo que hacemos como lugar de inyección de elección es el cuello uterino. Y acá hay un concepto muy claro, que eso se aprende de la gente que más tiene experiencia y que nos ha enseñado a nosotros también, es que debe ser una inyección muy lenta, muy superficial, muy tranquila, por alguien que tenga experiencia, y tiene que ser una inyección bien lateral en hora 3 y en hora 9, y tener una visión, es casi instantáneo, una visión de la pelvis en forma transperitoneal de cómo va migrando el colorante, y esta es la primera parte de lo que conocemos nosotros hoy en día como mapeo linfático, es decir, viendo cómo el colorante va hacia un lado y hacia el otro de la pelvis, y ya tener un lugar a donde vamos a ir cuando hagamos la apertura del retroperitoneo y la disección ya quirúrgica de los espacios. Por transperitoneo ya sabemos más o menos hacia dónde migró el colorante. Lo otro que se puede hacer es que cuando uno detecta que por ahí el colorante no migró en forma adecuada por transperitoneal, se puede volver a inyectar de ese lado de la hemipelvis. Hay gente que prefiere hacer en forma salteada de un lado y del otro también, lo cual es lógico. La idea es ver bien que el colorante migre. Y después lo otro es ir a hacer una primera detección, del cual definir cuál es el ganglio centinela o los ganglios centinelas, encontrarlo, decir, bueno, este es el ganglio más representativo, y una vez que uno lo tiene identificado, no perder tiempo con el otro lado, porque si no el colorante empieza a migrar, se empieza a esfumar, por ahí es más difícil encontrarlo. No perder tiempo y abrir el retroperitoneo del otro lado. En este video primero se abrió la derecha, la izquierda, perdón, se identificó, y ahora se está haciendo lo mismo del lado derecho. ¿Ven cómo ahora se identifica el ganglio centinela derecho? Y fíjense cómo uno ve una red linfática con varios canalículos, es determinar cuál es la primera estación. Hoy en día también las imágenes han avanzado mucho, y uno puede tener inclusive hasta ver dónde se concentra más el colorante, hacia dónde va. Se saca un ganglio, se saca el otro, y ahí se completó la técnica. Obviamente todo esto se hace previo a la esterectomía, y es el primer paso de lo que es la cirugía. Después uno completa la esterificación con la esterectomía y define lo que quiere hacer con el resto de la operación. Hay otra cosa importante, que es el rol de la congelación intraoperatoria de los ganglios. La verdad que no hay hasta ahora evidencia que la congelación tenga algún rol. Sí, por ahí se puede usar, y eso sirve, les aseguro que la práctica sirve, cuando uno tiene dudas si lo que está sacando es un ganglio o no, se manda a analizar solamente para que el patólogo nos confirme de que ahí hay un ganglio linfático lo que estamos enviando. Y eso para que después en la anatomía final no venga lo que hoy se conoce como empty packet, que es que se mandó solamente un pedacito de grasa a analizar. Con el verendocianina es muy normal que los ganglios linfáticos, los canalículos sobre todo, se dematicen y por ahí parezcan un ganglio, pero realmente es un canalículo dematizado. Para eso sirve por ahí hoy en día la biopsia por congelación intraoperatoria. Bueno, con esto termino y les agradezco mucho obviamente su atención, espero que la hayan aprovechado la charla. Dejarle mi contacto obviamente para cualquier duda, y por ahí, David, no sé si estás por ahí, hacer alguna sesión de preguntas. Creo que estamos bien en el tiempo, me pasé solamente el tiempo del video que te había prometido. Sí, perfecto, Julián. Te estamos escuchando y le vamos a pedir a todos los panelistas, por favor, si se acercan para hacer unas preguntas, para si alguien de aquí del auditorio tiene alguna pregunta, o los que están conectados, si tuvieran alguna pregunta, también háganoslo llegar por el chat para que podamos transmitirlas aquí de forma directa. Ahí, David, perdón que pregunte, ¿están en un auditorio en este momento más la gente que está conectada? Sí, estamos en un auditorio. Muy bien. Estamos aquí en el auditorio del Instituto Nacional de Cancerología.
Bien, bueno, vamos a iniciar con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, la primera sería para la doctora Salcedo. Doctora Salcedo, respecto a qué hacer cuando hicimos un ganglio centinela en una paciente con cáncer de vulva que nos detecta que fue de la misma forma identificado de forma bilateral en una lesión que probablemente estábamos buscando bilateralidad en la misma, pero nos reportan micrometástasis. De acuerdo a la plática, cuando un ganglio centinela en vulva es positivo, hay que completar la linfadenectomía. Pero ¿qué pasa con micro y con células aisladas? Aquí la pregunta sería, ¿completar la linfadenectomía? ¿Qué hacer? Bueno, en las micrometástasis, como lo puse o lo platiqué con respecto al Crohn's 5.2, si esa micrometástasis no rompe la cápsula, porque aun cuando sea micrometástasis puede romper la cápsula del ganglio, se puede tratar con radioterapia y no completar la linfadenectomía. Si rompe la cápsula, aunque sea una micrometástasis, tenemos que ir a completarle la linfadenectomía inguinofemoral. Y las células tumorales aisladas, aunque no están puestas en la estadificación, sí se considera que es positivo. O sea, todavía no hay un estudio que nos diga que por ser células tumorales aisladas no es positivo o no tiene, o tiene un diferente factor pronóstico. La célula tumoral aislada y la micrometástasis, o sea, el ganglio es positivo. Si es macrometástasis, entonces es mayor de 2 milímetros, entonces sí estamos obligados a hacerle la linfadenectomía inguinofemoral a la paciente y de acuerdo al número de ganglios afectados, determinar la necesidad de darle radioterapia adyuvante. Perfecto. Si estamos en ese mismo escenario con micrometástasis, ruptura capsular. Hay que hacerle la linfa, hay que hacerle la linfa. Completarla. Porque este estudio demostró, aunque tenga sus limitaciones que ya comentó el doctor Velázquez, Gutiérrez, perdón, el doctor Gutiérrez, no tenemos la información ahorita para dejar a una paciente solamente con la radioterapia. O sea, hay que hay que hacerle la linfadenectomía con la extensión extracapsular porque demostró que esos pacientes tienen recurrencias mucho mayores y la recurrencia son de 22% comparado a 6% si le haces la linfadenectomía más menos radioterapia. Hay que dar tratamiento adyuvante en esa micrometástasis. De hecho, era la siguiente pregunta, con ruptura capsular o sin ruptura capsular. Sí, en definitiva. De hecho, para adyuvancia ganglionar, independientemente del tamaño y número de ganglios, ya se convertiría en una indicación absoluta el hecho de que tenga ruptura capsular, el brindar el tratamiento adyuvante con radioterapia. Es indicación absoluta la extensión extracapsular. ¿Por qué? Porque tiene mayor diseminación, afecta el control regional y de hecho es una indicación que nosotros traspolamos, como lo mencioné, de todos los tumores epidermoides que tengan extensión extracapsular. Hay que brindar adyuvancia con radioterapia e incluso creo que sería bastante pertinente que se hable con el oncólogo médico porque estos pacientes con extensión extracapsular deben de recibir quimioterapia también. Quimioradio. Así es. Y en micro y células aisladas sin ruptura capsular, ¿hay que dar tratamiento adyuvante? Ahí en ese caso, si fue un ganglio centinela, al ser células aisladas o micrometástasis menor de 2 milímetros, en lugar de linfadenectomía, tratar las ingles a una dosis selectiva de 45 a 50 grays sería suficiente. La otra pregunta respecto al mismo tema, ¿se radia aparte, bueno, las ingles, se radia la pelvis o no hay indicación para radiar la pelvis? Realmente las indicaciones para radiar la pelvis serían la extensión extracapsular o el número de ganglios en caso de que se haya hecho linfadenectomía, porque esto ya nos aumenta el riesgo de falla no únicamente pues, a nivel inguinal, sino a nivel pélvico. Pero en el caso de que se tratara de este caso, menos de 2 milímetros, células aisladas, con radiar las regiones inguinales, estamos brindando un buen control ecorregional. Ok. Tenemos una pregunta, doctora Paola. Buenos días, gracias por la presentación.
Tengo dos preguntas. Una es que, dado que el pronóstico es peor de las pacientes que tienen el cáncer epidermoide asociado a líquen y a BIN diferenciado, de quedar un margen y la cirugía de ampliación aumentaría mucho la morbilidad del paciente, se podría utilizar radioterapia para tratar el margen, es una. Y la otra es que si se va a hacer una vigilancia de esta paciente diferido o diferenciado de aquellos cánceres que son producto de virus de papiloma humano, pues porque estas pacientes tienen un peor pronóstico. Bueno, en este caso no existe realmente un estudio que reemplace la ampliación de los márgenes en el caso del líquen escleroso o de neoplasia intraepitelial, y para que esto pueda ser suplantado por la radioterapia. No existe el estudio, no existe evidencia, a pesar de que, como tú bien lo mencionas, pues el hecho de ampliar los márgenes conllevaría a mayor morbilidad en este tipo de pacientes. Yo me decantaría porque se amplíen los márgenes. Ahí radioterapia no es un papel bien estudiado. Sí, y de lo poco que hay, es la única indicación, o sea, del margen se está cuestionando demasiado, pero lo que sí te dicen es de que si tienes el BIN en el margen y la lesión de un BIN, o sea, BIN diferenciado en el margen, debes excidirlo porque va a progresar, aunque es una neoplasia, aunque es una lesión precursora poco frecuente, su progresión es muy rápida. Entonces, si la tienes la lesión visible de una BINDE, tienes que extender el margen o ampliarlo. Sabemos que tiene problemas, obviamente, a veces por la localización, cómo está la vulva, la cercanía de la uretra, etcétera. Y el líquen sí se pide que tengas una vigilancia porque sabes que el hecho que hayas tenido un margen con líquen, a veces dices que ya no tengo más hacia dónde hacerme, pero ahí sí tienes que darle un seguimiento a esa paciente porque te habla de que tiene una mayor predisposición a que te pueda dar una probable recurrencia, porque ahí sí se es asociado un hazard ratio de 2.3, me acuerdo, de que tu paciente tenga recurrencia y tienes que darle una vigilancia mucho más estrecha. Bien, una pregunta para la doctora Leni. Respecto al protocolo, bueno, una parte después de brindar la terapia hiperfraccionada, pues es la cirugía radical. Sabemos todos los que hemos operado a una paciente posterior a radioterapia, pues se vuelve más fibroso o más adherente, riesgo mayores de sangrado o de alguna lesión durante el procedimiento. La pregunta sería, ¿se han establecido, bueno, cierto periodo para dejar pasar desde la última dosis de radioterapia para realizar el procedimiento? Y ese sería, ¿cuál es el tiempo? Sé que mencionaron 4 o 5 semanas, pero más o menos, ¿cuál sería ahí el razonamiento de eso? Y la segunda, si han encontrado alguna complicación durante el procedimiento, durante la cirugía, ¿se ha vuelto más complejo? ¿O cuál sería tal vez la transmisión que nos podría dar, doctora, respecto a la cirugía en el protocolo? De hecho, parte de los objetivos era evaluar la seguridad de la cirugía, al ser un tratamiento no estándar, aunque está recomendado en los casos de que no se tenga braquiterapia. Pero en el caso del protocolo en particular, habíamos iniciado con un periodo entre 4 a 8 semanas. Nos habíamos basado en los reportes de la literatura de aquellos ensayos clínicos que incluían cirugía o histerectomía radical en pacientes radiadas a pelvis. Y conforme pasó el tiempo y después de las 15 primeras pacientes, hicimos una enmienda porque después de un análisis de seguridad se vio que aquellas pacientes que estaban yendo más allá de las 6 semanas tenían más complicaciones respecto a sangrados durante la cirugía. Entonces se quedó como un tiempo ideal a las 5 semanas, que es el tiempo en el que dejamos todavía que el efecto colateral o que siga el efecto de la radioterapia para el control local, y no le damos chance a que empiecen estos procesos de fibrosis, cicatrización, etcétera, que son los que pueden llegar a complicar a los pacientes. Algo importante también es que nos dimos cuenta con el análisis intermedio de seguridad respecto a la cirugía que es un procedimiento seguro siempre y cuando se realice por médicos que pasaron por una curva de aprendizaje y que están realizando esto frecuentemente. Al principio tuvimos más complicaciones, ninguna fue
grave. La complicación mayor que tuvimos fue una perforación intestinal, 48 horas posterior a la intervención, a la histerectomía. Pero después de que, y teníamos muchas infecciones urinarias después del alta en las primeras semanas, y después de que hicimos el análisis intermedio de seguridad, cambiamos primero las directrices, las pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 35, aquellas que tenían cirugías abdominales más de 2 cesáreas o que tenían apendicectomías más cesáreas, etcétera. Decidimos no incluirlas porque fueron las pacientes que presentaron este tipo de complicaciones, y con eso, a partir de la paciente 17 hasta ahorita, solo hemos tenido complicaciones grado 1. Ok, perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta de los que están en conexión de Zoom, el doctor Marvelo. Si gusta hablar, doctor, plantear su pregunta. ¿Puede activar su micrófono? Sí, buenos días. Hola, buen día, doctor. ¿Cómo está, doctor? Una pregunta al doctor Julián. Doctor Julián, ¿sí me escucha? Lo escucho, sí, perfectamente. Muchas gracias por su exposición. Excelente, me pareció. Sobre la técnica del ganglio centinela. ¿Está usted de acuerdo que por la aplicación en esta técnica, usted lo que está mapeando es la irrigación del cérvix uterino, ¿no? Más que del endometrio, ¿no? Sí. Estamos. Bueno, entonces, si sabemos que anatómica y biológicamente no comparten el 100% de la irrigación endometrio y cérvix, al mapear nosotros esto, no estamos esperando es que si el paciente tiene un tumor muy grande, ahí sí aparezca, pero tumores pequeños, al no tener endometrio y cérvix la misma y compartir necesariamente la misma irrigación, hay un porcentaje de pacientes que no va a ser del todo esto fiable. Y para la doctora Leni, mencionaba lo del cáncer, aprovechando, ¿no? De una vez esto, lo del cáncer de vulva, mencionaba algo sobre la vacunación, las vacunas contra el VPH. Yo creo que todavía la vacuna no tiene un impacto de evaluación en nuestro medio, porque la primera paciente vacunada contra el VPH en nuestro país aún no cumple los 35 años, o sea, no está en edad de desarrollar un cáncer de vulva, entonces no tenemos cómo medir el impacto de la vacuna contra el VPH aún en nuestro medio. Muchas gracias, espero que se haya escuchado claro. Sí, gracias, doctor. Sí, escuchamos. Julián, si gustas comentar. Perfecto, sí. Bueno, gracias. Es una muy buena pregunta y es un área de discusión interesante. Y esto creo que tiene varias aristas para ser claro y concreto. Cuando uno agarra los trabajos de cáncer endometrio clásicos, va a encontrar que independientemente de las características del tamaño del tumor, la gran mayoría de las metástasis ganglionares de los cánceres de útero van a estar en la parte pelviana y va a corresponder a una irrigación baja, y hoy en día se conoce, por ahí se describen hasta 3 tipos de cadenas linfáticas dentro de lo que es la pelvis. Y hay estudios más modernos de anatomía describiendo que la inyección en el cuello del útero es probablemente la forma más correcta de evaluar. Si uno tiene dudas, y esto por ello lo recomiendo también, en base a un tumor muy grande, un tumor muy alto o un tumor del fondo uterino, puede agregar a la inyección cervical alguna inyección en el fondo o alguna inyección por histeroscopía del tumor, lo cual generalmente es engorroso y solo lo que hace es irse por los infundíbulos a la parte alta y a los aórticos. Y si uno no se concentra por ahí en lo que yo expliqué, en la pelvis, el ser correcto y el ser sistemático en evaluar la pelvis, la parte aórtica queda un poco de lado. Y esto por lo que les explicaba, que es muy raro que una metástasis aórtica saltee la pelvis, y sobre todo cuando usamos ganglios centinela, y hay trabajos que muestran correctamente que la inyección cervical no debe ser evitada. O sea, haga la inyección cervical, y si usted tiene dudas, doctor, agréguele algún tipo de inyección, pero quédese tranquilo, o quédense tranquilo que la evidencia muestra que la inyección cervical va a servir
a pesar de que uno tradicionalmente crea que la anatomía uterina y sobre todo los tumores más del fondo uterino van hacia arriba, la gran mayoría de las metástasis ganglionares van a estar en la pelvis y sin duda uno no debe evitar esa parte, ¿no? Y creo que es un concepto que va a ir evolucionando en base a lo que es la anatomía de lo que es la parte pelviana, pero hoy en día hay mucha evidencia en este sentido que la inyección cervical es la principal. Les recomiendo, por ahí para terminar, que la hagan, y si uno tiene dudas en base a esto o no se queda tranquilo, puede agregar otro tipo de inyecciones, pero normalmente lo que hacen eso es migrar el colorante hacia el área lumboaórtica y olvidarse que por ahí el problema siempre va a estar en la pelvis, ¿no? Okay. Doctora, respecto a lo de la vacuna BPH. Sí, el doctor tiene razón con respecto a nuestro medio, pero lo que sí tenemos que tener bien claro es de que no podemos tener bien clara nuestra incidencia o cambio, o si ha habido un cambio en la epidemiología del cáncer de vulva en nuestro país debido a la falta de un registro nacional, como se hicieron en 2017 en Europa, Norteamérica y Oceanía, Asia. Sí, no, hay países que ya pueden comenzar a medir ese impacto, pero obviamente todavía nos falta mucho para poder ver el impacto de la vacuna en la población, ya que es un impacto a muy largo plazo, tienen que pasar 30 años o más, pero esa incidencia o este incremento de las pacientes menores de 60 años con cáncer de vulva asociado a VPH es una realidad. En nuestro país, digo, no podemos medirlo, porque no tenemos el registro necesario y tener nuestros datos de instituciones en un solo centro y sabemos que no representan el país. Pero creo que en un futuro ya se está haciendo un registro nacional guiado por el instituto. Esperemos que podamos ver ese cambio epidemiológico en los años. Esperemos, no puedo decir cuándo porque necesitamos tener un registro bien armado. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro es de que en algún momento, cuando cumpla exactamente nuestra primera niña vacunada, 35, 40 años, pues esperemos ver no solamente el cambio en vulva, sino en cervicouterino, pero bueno, eso lo veremos en unos años más. Muy bien, vamos a hacer última pregunta, doctor Julián. Comentaste también en alguna plática que tuvimos cuando el ganglio centinela es bilateral, es visualizado, identificado en una paciente con cáncer de alto grado o de bajo grado, pero que migra de forma bilateral, en gente que ya tiene experiencia en realizar el ganglio centinela, pues ya podría obviarse, obviamente en estos de alto riesgo o histologías de mal pronóstico, la linfanectomía. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para aquellos que no tengan tal vez la experiencia, pero que tal vez tengan experiencia en otros, el ganglio centinela en otras patologías como en cervix o tal vez como en vulva? ¿Tendrían que hacer una validación para tener la sensibilidad, especificidad del ganglio centinela en el endometrio? Para tener realmente, decir, pues sí, mi experiencia es esta, tengo tanta sensibilidad, tengo tanta bilateralidad y ya obviar la linfadenectomía. ¿Cuál sería tu recomendación en estos casos? Sí, David, bueno, gracias. La recomendación es bien práctica y bien de uso cotidiano. Aquellos médicos que es lo normal, que en cáncer endometrio de bajo riesgo no hacen ningún tipo de procedimiento, empiécele a hacer ganglio centinela. ¿Sí? Eso lo va a ayudar con pulir la técnica, porque obviamente son el grueso de las pacientes. Es lo que hicimos nosotros, empezar a inyectar, empezar a detectar. Son pacientes que por ahí uno no le haría ningún tipo de linfanectomía. Con eso uno agarra experiencia en base a la técnica y saber la tasa propia de detección bilateral y detección del ganglio. Por otro lado, aquellas pacientes que uno ya conoce como alto riesgo, hágale al principio el ganglio centinela y también la linfanectomía. Son pacientes que normalmente iban a ir a linfanectomía. Y esto tiene un doble objetivo: agarrar experiencia en base a la técnica y también conocer su tasa de sensibilidad y especificidad. Obviamente comparar el ganglio centinela con la linfanectomía completa. Como les decía por ahí un poco en la charla, lo que a uno no le puede pasar como cirujano es que el ganglio centinela sea negativo y después venga atrás una linfanectomía con ganglios positivos, porque estaría dejando a esa paciente con enfermedad ganglionar no diagnosticada si hiciera solamente la técnica ganglio centinela. Yo recomiendo siempre, y bueno, es lo que se ve en la bibliografía también, en cirujanos entrenados en hacer linfanectomía se necesitan aproximadamente 30 a 40 pacientes para pulir la técnica. Y después, obviamente, para conocer las tasas de sensibilidad probablemente se necesiten un poco más, pero creo que es súper importante porque eso ya no depende de uno, sino también depende del anátomo patólogo que haga correctamente la técnica. Con el tiempo
lo que vamos a saber es esto que ya se sabe, que uno va a detectar más ganglio positivo haciendo solo ganglio centinela, porque esa paciente va a ser estudiada más exhaustivamente. Pero por ahí, como práctica, es lo que te cuento. Al principio a todas, bajo riesgo y alto riesgo, centinela y linfanectomía, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y sobre todo también el otro mensaje que diste, hacer por parte del patólogo la ultraestadificación, que es importante, porque si no lo hacemos, creo que un corte básico, sencillo de patología no es suficiente para tener la información. Muy bien, muchas gracias y bueno, nos tomamos unos minutos del receso. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados, a todos los que estuvieron en el auditorio. Muchas gracias y muy buen día. Gracias.